Saldremos de esto. Capítulo 18. El quisquilloso. El jueves por la mañana, los 5 estaban sentados en sus respectivas mesas. Sabían que tendrían suficiente atención después de la mañana y habían decidido no remover más el caldero. Ayer, enviaron las largas cartas a la junta y luego recibieron una larga llamada de Sirius que casi lo llevó a castigar al director por los abusos que Harry había sufrido, y ahora la diversión estaba a punto de comenzar. Dumbledore no había sido visto ni en el almuerzo ni en la cena el día anterior tras recibir una carta de una lechuza común que lo hizo palidecer y lanzar miradas furtivas a Harry antes de salir corriendo con su túnica magenta. Al oír el primer aleteo y el suave ulular de Daphne, ella miró rápidamente a su novio, que observaba el gran ventanal por donde entraban las lechuzas con una sonrisa que le provocó escalofríos. Él la miró, con los ojos oscurecidos por ese resplandor esmeralda que tanto le gustaba, y ella sintió una sonrisa de respuesta extenderse por sus labios. Hedwig aterrizó frente a su plato y depositó una carta más un periódico y Daphne rápidamente le entregó al hermoso pájaro un trozo de tocino antes de que el Gurnival extendiera sus alas y volara hasta el hombro de su dueño, quien frotó las plumas arrullando a su compañero mientras Neville agarraba al quisquilloso por el cual Sirius y Harry habían acordado hacer la entrevista y ninguno quería darle al profeta ni una pulgada de atención. Cabeza de negro, corazón de oro. Lord Sirius Black gana la batalla por la tutela del niño que vivió. El elegido se quedó con familiares abusivos. El juicio del señor inocente. Hace 2 días, la Gran Bretaña mágica se sorprendió al descubrir que el traidor de los Potter era inocente de todo delito. En su juicio se revelaron hechos que nos demostraron lo equivocados que estábamos al siquiera considerar a Lord Black culpable de algo, y en el quisquilloso nos disculpamos por cualquier daño que nuestros artículos anteriores hayan podido causar. Este reportero ha tenido el privilegio de encontrar a Lord Black accediendo a concederle una entrevista sobre los recientes acontecimientos que le han afectado a él y a Harry Potter, su ahijado y heredero. XL. Gracias por acompañarnos hoy, Lord Black. LB. El placer es todo mío, señor. Lovegody, por favor llámeme Sirius. XL. Solo si me llamas Seno, primero me gustaría asegurarme de que te has recuperado completamente de tu terrible experiencia en Azkaban. LB. Sí, afortunadamente he recibido un excelente apoyo y atención de la doctora Clemence Etienne, quien no solo me atendió de maravilla, sino que también me ayudó a prepararme para el juicio. El ministerio francés también quería asegurarse de que tuviera plena capacidad mental y física antes de presentarme al juicio y fue muy amable al asegurarme la ayuda que necesitaba. XL. Qué buena noticia. Mi primera pregunta es, ¿por qué te fuiste de Inglaterra? ¿Cómo lo lograste? LB. Después de que mi maravilloso ahijado y su amigo me salvaran, fui directo a Gringotts. Muchos podrían haber cuestionado esta decisión, pero sabía sin duda que me cuidarían por la sencilla razón de que nunca había sido condenado, por lo tanto, seguía siendo el jefe de la casa Black y nunca querían hacerme infeliz. Organizaron mi viaje directo al castillo de mi familia en Francia, donde también garantizarían mi seguridad y me pondrían en contacto con la sucursal francesa de Gringotts. Salí de Inglaterra por otra sencilla razón. No creía que hubiera nadie aquí que pudiera ayudarme. Nadie en quien pudiera confiar. XL. No había nadie aquí que pudiera ayudarte. Nadie en el ministerio. LB. Nadie que me diera la hora. Sabía que si me atrevía a escribirle a uno de mis antiguos contactos allí, nadie me creería. Solo unos pocos veían más allá de mi apellido, a pesar del buen trabajo que hacía para el ministerio, y sentía que si me acercaba, la mayoría me delataría. XL. Es una lástima, sobre todo considerando tu posición en este mundo. ¿Por eso esperaste hasta Francia para contactar con alguien? LB. Sí, ya había empezado a ver al Dr. Etienne, con quien Gringotts me había ayudado a contactar, y había decidido enviarle una carta a un conocido que creía que me concedería el beneficio de la duda. Él era de los que observaban la cercanía entre James y yo. Tenía la esperanza de que me escuchara, y así fue. Le había enviado una carta anónima a Remus Lupin, pidiéndole que respondiera a Gringotts. Apenas lo dejaron entrar, le pusieron un traslador. No le gustó la entrega, aunque se alegró de verme, por supuesto. Desde luego, no le hacía gracia que le escribiera a un agente de la ley que podría mandarme a matar, pero siempre he sido más imprudente. XL. El proceso se desarrolló rápidamente, ¿le sorprendió? LB. No tanto como pensé. Naturalmente, no esperaba que fuera tan rápido, pero el hecho de que estuviera tan dispuesta a hablar y compartir los recuerdos sin duda ayudó.
Me sorprendió más que respondiera la primera vez que la noticia del juicio, para ser sincera. XL. ¿Cómo fue el juicio en Francia? Claramente satisfactorio para todos, excepto para el Ministerio británico. ¿A qué cree que se debió? LB. El juicio en sí se desarrolló de forma excelente. Los miembros recibieron toda la información necesaria de antemano y se les presentó el caso sin la parcialidad que el gobierno británico tiene hacia mí. Hicieron todas las preguntas necesarias para disipar cualquier duda, además de utilizar el Veritaserum y el pensadero de inmediato para desestimar cualquier objeción. Cuando el señor Allard solicitó lo mismo aquí en Gran Bretaña, el ministro Fudge rechazó la propuesta alegando que los recuerdos pueden ser manipulados y que el Veritaserum depende de la perspectiva de la persona. Obviamente, recibimos el visto bueno del director del DMLE, pero fue una pelea. XL. ¿No pareces sorprendido? LB. Sinceramente, no lo soy. Siempre he tenido que demostrar mi valía al ministerio. Cuando fui a una entrevista para un puesto como mago asesino, hicieron varios comentarios sobre mi familia y mi conocimiento de magia oscura, lo que me ayudó antes de que finalmente dijeran que nadie confiaría en mí y rechazaran mi solicitud la primera vez. Solo cuando James y su padre hablaron sobre mí, aceptaron entrar en el programa. Que el ministerio no creyera que sus aliados harían todo lo posible para demostrar mi culpabilidad o inocencia y luego quisieran procesarme para asegurarse, no me sorprendió. XL. Bueno, yo personalmente lamento escuchar eso. Por supuesto sé que hay un estigma en torno a algunas familias mayores, pero es sorprendente que suenes tan acostumbrado a ello. LB. Bueno, me acostumbré después de mi primer año en Hogwarts, aunque era muy amigo de muchos hijos de muggles y, en general, era un buen tipo. Mucha gente conocía mi apellido y no dejaba que lo olvidara. Fue bueno tener amigos cercanos que me recordaran lo diferente que era de ellos. XL. Tus amigos deben haber significado mucho para ti. LB. Fueron y son mi todo. Me ayudaron a superar algunos de los momentos más difíciles que he tenido que afrontar. XL. Y uno de ellos te nombró padrino. Cuéntame sobre ese momento. LB. Caramba. Esa fue sin duda la experiencia más emotiva y de la que más me enorgullezco. Lily llevaba horas de parto y me habían llamado las 2 últimas horas porque le había roto la mano a James y quería abrazar a alguien. Cuando Harry finalmente decidió honrarnos con su presencia, James lo abrazó primero y se quedó mirando a ese bulto que lloraba. Yo ayudaba a Lily a incorporarse y ella seguía sujetando mi mano mientras los miraba a ambos con amor y asombro. Entonces la madre pudo sostener a su hijo y Harry dejó de llorar y la miró parpadeando. Recuerdo que pensé que debía irme, pero no pude. Ambos se giraron hacia mí y Lily lo levantó en brazos. Dijo que era hora de que el padrino lo sostuviera. Yo no pude hablar y solo asentí, ambos lo hicieron tan obvio, como si ni siquiera lo hubieran hablado, simplemente lo supieran. XL. El señor Potter ciertamente parece contento con usted si las acciones del juicio son una indicación y, sin embargo, no fue hasta el año pasado que tuvieron alguna interacción. ¿Podría explicar esto? LB. Creo que es en parte subconsciente, quizá una parte de él me reconoce de cuando era pequeño. Pasaba prácticamente casi todos los días con los Potter. Era su primera palabra. Quizá una parte de él me reconoció. Creo que también está el hecho de que soy prácticamente la primera adulta en la que ha podido confiar. Aunque, naturalmente, no he estado mucho tiempo con él desde que estoy aquí, he escuchado todo lo que ha dicho, no he ignorado ninguna de sus preocupaciones y nunca le he mentido ni ocultado información. Y quizás el tercer argumento, y el más convincente, es que le he demostrado que me importa, que siempre estaré ahí y totalmente de su lado, pase lo que pase. XL. Me gustaría que ampliaras esos comentarios si fuera posible. LB. Me ha dado permiso para hablar de esto, pero no revelaré demasiada información y les pido que lo respeten. Harry no ha tenido muchas experiencias positivas con adultos. Su infancia no fue la que James y Lily hubieran deseado para él. Sus familiares no lo trataron con amabilidad, amor ni cariño, sino todo lo contrario, y se sorprende constantemente cuando le demuestro y le digo cuánto lo quiero como familia. En cuanto a sus años en Hogwarts, no han sido ideales. Seguramente habrán oído los rumores sobre el heredero de Slytherin. XL. Admito que he oído hablar de ellos, pero pensé que eran niños exagerando, sobre todo cuando no hubo investigación y el Consejo de Administración emitió un comunicado diciendo que todo estaba bien dentro de Hogwarts. ¿No fue así? LB. Ay, Merlín, no.
Fue una época muy traumática para todos los alumnos, pero para Harry, en cuanto se enteraron de sus habilidades con el parcel, lo declararon inmediatamente señor oscuro. Hacía comentarios sarcásticos y lo empujaban por los pasillos desde el principio. Para finales de curso, se había quejado con varios profesores, que no hicieron más que decirle que mantuviera la cabeza baja. Luego estaba mi situación, aunque obviamente no le quería hacer daño, nadie le había hablado de mí. Habían colocado dementores por toda la escuela para protegerlo, y aún así intentaron robarle el alma. Y finalmente este año, ha soportado muchísima presión y abuso de sus compañeros por algo que no podía controlar. Y a pesar de todo esto, los profesores han contribuido aún más a su dolor. Los adultos, profesores y personas con autoridad no han hecho nada por él, y entonces llego yo, dispuesta a hacer lo que sea necesario para mostrarle cómo puede ser una familia y para cuidar de él. XL. Sin duda, le han fallado personas que deberían haber podido ayudarlo, y no puedo creer que haya pasado por tanto. Sin embargo, ya que lo mencionas, hablemos de tu tutela, si no te importa. En tu juicio dejaste claro que querías la tutela, ¿cuánto tiempo tardará en concedértela y qué etapas tienes que seguir? LB. Claro que no me importa, de hecho, con mucho gusto revelaré todos los detalles. De hecho, ya soy la tutora de Harry. Todo esto se debe a que nunca fui condenada, ya que mi tutela, otorgada según el testamento de los Potter, nunca fue revocada, por lo que, de hecho, fue colocado ilegalmente con sus familiares. Sin embargo, fuimos directamente a Gringotts después del juicio para asegurarnos de que era mi heredero, etc. Y el ministerio francés me realizó un examen físico y mental para garantizar que tenía la capacidad adecuada para cuidarlo y criarlo. XL. Dios mío, qué sorpresa. Antes que nada, felicitaciones. Qué maravillosa noticia para ambos. No creo que muchos estén contentos con este giro de los acontecimientos. LB. Probablemente no, pero lo somos y eso es lo que importa. XL. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Gracias de nuevo, Sirius, por acompañarnos. Que traigas miedo a tus enemigos y alegría a tus seres queridos. LB. Gracias Xeno, espero que tu negocio siga siendo rentable y continúes revelando la verdad a aquellos que la temen. El pasillo estaba ruidoso mientras la gente hablaba a la vez y agitaba el periódico. En medio de todo, Harry y Neville, sentados en una pequeña burbuja de privacidad, ignoraban a todos mientras discutían tranquilamente los siguientes pasos del plan. Así que Dumbledore está convenientemente distraído de esta exhibición, pero ambos sabemos que va a luchar contra la tutela. Es intocable, no se puede hacer nada y, por mucho que quiera armar un escándalo, legalmente no puede hacer nada. Además, está muy ocupado buscando la manera de recuperar lo que se llevó. ¿Qué le harás si no puede? Ya sabemos que no puede, falta demasiado en las bóvedas. Pero no es el dinero lo que nos interesa. Resulta que se ha llevado algunos libros raros, diarios de mis abuelos y algunas otras pertenencias. Incluso era él quien tenía la capa de mi padre antes de devolvérmela en Navidad del primer año. Solo queremos que haga lo que pueda para salir del atolladero. Sirius cree que intentará intercambiar información. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, la cosa es que no estoy seguro. Sirius dice que mis padres iban a contarle algo importante unos días antes de que los mataran. Era la razón por la que se escondían. Dumbledore ya había hablado con ellos y por eso estaban decididos a esconderse después de luchar tanto tiempo en la guerra. Remus dice que mamá le envió una carta justo antes de irse, aparentemente pidiéndole unos antiguos hechizos de runas de sangre. Dijo que era para una teoría que estaba desarrollando para protegerme. Suena grande, ¿qué te parece? Sé que mis padres habrían hecho cualquier cosa por protegerme, lo sé por mis recuerdos de esa noche y por lo que me cuenta Sirius. Si Dumbledore tiene alguna información sobre por qué se escondieron y por qué Voldemort vino a por nosotros específicamente, quiero saberla. Pero como dice Remus, eso es algo que los adultos y Gryffindor deben resolver. El mío es superar la prueba final y causar algún alboroto. Bueno, sin duda lo estás logrando con este artículo. Sirius es un buen conversador. El hecho de que mencionara a todos los profesores, en lugar de solo nombrarlos, dará que hablar. Sí, y por lo que entiendo, no quiere que su hija me entreviste aquí sobre los detalles específicos. Ah, sí, Luna Lovegood. Es una Ravenclaw del año anterior. Es muy dulce, pero un poco callada, y muchos de sus compañeros la acosan porque es un poco diferente. Harry levantó la vista, la serena dureza en sus ojos que siempre tenía cuando oía algo que no le gustaba, pero estaba dispuesto a mantener el control para escuchar a la persona.
¿Diferente en qué sentido? Bueno, cuando tenía 9 años, su madre murió y ella lo vio. Desde entonces, su padre ha dedicado su tiempo a la revista, así que ha estado sola durante unos años. Ve cosas que otros no pueden ver y es increíblemente perspicaz, pero no entiende bien las reglas de la sociedad y demás. La gente la llama loca por eso. Arya sintió pensativamente y miró hacia la mesa de Ravenclaw antes de hacer nota mental de pensar más en ello mientras volvía a su desayuno. Está bien, haremos algo al respecto más tarde. Ahora mismo todavía necesitamos encontrar una manera de mantener a Dumbledore distraído para que podamos deshacernos de Snape como es debido. Bueno, la Junta enviará a alguien hoy. Por lo que sé, tienen permiso para interrogar a cualquier profesor por cualquier motivo y en cualquier momento. Enviarán a Marchbanks y Selwyn para que examinen detenidamente lo ocurrido. Se desilusionarán y observarán la clase antes de decidir si es necesario llevar el caso a otras instancias. ¡Genial! Esperemos que cuando Dumbles regrese de Gringotts, Snape ya esté haciendo las maletas. Riendo, los dos amigos recogieron sus cosas y se dirigieron a defensa contra las artes oscuras, encontrándose con las serpientes por el camino. Neville sintió que su sonrisa se ensanchaba al ver la naturalidad con la que Harry rodeó los hombros de Daphne con un brazo, mientras ella intentaba zafarse burlonamente antes de besarlo en la mejilla. Harry apenas había entrado en detalles sobre su vida con sus parientes, pero Neville supo que había sido mala por la forma en que Daphne se ponía rígida de inmediato y saltaban cristales de hielo de sus ojos entrecerrados. Por la combinación de lo que sabía y lo que decía el artículo, sintió una oleada de felicidad y determinación al saber que su primer amigo de verdad en Hogwarts estaba bien y que seguiría así. Theo también sintió una sensación similar de determinación al ver a Daphne estallar en risas ante las bromas de su novio. La reina de hielo nunca había sido tan abierta con nadie, la única que estuvo cerca de revelar esta faceta de ella fue su hermana. El niño que vivió siempre había sido un tipo tranquilo, incluso cuando Malfoy lo dio todo para insultarlo, el Gryffindor de ojos verdes rara vez desataba el fuego que habían visto algunas veces este año. Theo sabía que era el apoyo que Harry había encontrado a través de Daphne y Neville y, en menor medida, Tracey, lo que le dio la nueva motivación para romper el muro que había construido a su alrededor y Theo una vez más sintió el alivio correr por sus venas al saber que lo incluían en sus vidas. Mientras caminaban alrededor de la esquina hacia el salón de clases de Moody, Snape apareció furioso y se detuvo en seco al ver a su grupo, sus ojos se posaron en Harry y el odio se filtró de su mirada mientras se movían lentamente sobre el grupo y los 5 observaron cómo su mano se movía levemente y se movía rápidamente hasta que se detuvo directamente frente a Harry. No todos se dejan engañar por tu historia triste, Potter, y cuando se den cuenta de que en realidad eres un consentido y arrogante, disfrutaré viéndolos desmoronarse. A ti y a Black. Se abrió paso con brusquedad y se dirigió a las mazmorras. ¿Qué clases están siendo inspeccionadas? Ahora tiene Griffs y Snakes de segundo año, luego Puffs y Klaus de sexto año y luego a nosotros para el quinto periodo. Bien. No durará ni un día. La satisfacción cubrió su tono y Neville fingió un escalofrío. Ten cuidado, Harry, estás emitiendo vibraciones del Señor Oscuro. Harry le hizo pucheros. Compañero, ¿por qué siempre arruinas mi diversión? Mientras esperaban fuera del aula a que comenzara la clase, Harry ignoró las miradas de sus antiguos compañeros. Hermione estaba de pie, sola, un poco más lejos, en una pose que le recordó a la chica de primer año que había conseguido distanciarse de la gente con su descaro y brusquedad. El pequeño grupo de su año murmuraba claramente sobre él, o al menos sobre el artículo. Sintió otra punzada de pérdida cuando Ron lo miró claramente antes de darle la espalda deliberadamente y empezar a hablar con Seamus. Daphne le dio un codazo y le preguntó en voz baja si estaba bien. Suspiró. Sé que no debería, pero aún así, bueno, herir. Sí, era mi mejor amigo y ahora es como si fuéramos completos desconocidos. Hermione al menos se disculpó y luego ayudó con el juicio. Ron no ha hecho nada. No me habló de los dragones ni me preguntó si podía ayudar con el juicio ni nada. Y Ginny, bueno. Sí, esa chica está loca, dijo Tracey con su habitual actitud sutil, aunque al menos estaba en voz baja. Tracey. Susurró Daphne con aspereza. No le gustaba la comadreja, pero locas. Sí que lo es. Todo ese acoso que le hacen sus amigas. Es raro. No sé cómo lo has aguantado. Desde la segunda prueba, Harry había tenido que esquivar a Ginny y a 3 de sus amigos, quienes parecían creer que Harry quería su atención.
Solo había podido eludirlos tantas veces gracias al mapa y a que había sobornado a Peeves para mantenerlos ocupados. Ellos simplemente no entienden que el daño ya está hecho, los gemelos están tratando de arreglarlo. Aún así, y con todas esas risas. Daphne resopló, con una amplia sonrisa en su rostro mientras recordaba estar en la biblioteca y escuchar las risitas a través de las estanterías. Está un poco enfadada, como el niño que vivió. Ya dejará de serlo cuando crezca, quizá unos 10 años más o menos. Oh, cállate, dijo Harry, abrazando a su novia y haciéndole cosquillas en los costados antes de que la puerta se abriera de golpe y el brusco Voldemort los separara. Capítulo 19. Un problema en pociones. Defensa contra las artes oscuras pasó rápidamente, con Moody una vez más errático, asustando a la gente y hablando de los mortífagos que escaparon. Los había agrupado y se había asegurado de que los escudos fueran efectivos. Harry seguía teniendo dudas sobre Moody. El exauror siempre lo miraba con una expresión extraña, y en un par de ocasiones, cuando los alumnos lo llamaban, el hombre ni siquiera pestañeaba. Sin embargo, poseía un vasto conocimiento, especialmente sobre las artes oscuras, que exponía con entusiasmo en clase. A pesar del método de enseñanza poco ortodoxo, solo aprendían un poco menos que cuando tenían a Remus. Moody apreciaba el enfoque práctico y hacía que los alumnos investigaran la teoría como tarea. A veces no lograba transmitir los conocimientos de forma comprensible y cambiaba su forma de hablar o usaba ejemplos diferentes. 5 de ellos se habían quedado atrás y trabajaban bien juntos. Harry era capaz de identificar rápidamente las debilidades, así como la gran potencia de su equipo, y Daphne era la más rápida lanzando hechizos, mientras que nadie podía rivalizar con el conocimiento de Theo. Tracey era increíblemente creativa con los hechizos que usaba para burlar a la gente, y Neville dejaba ver su verdadera habilidad, pues sus hechizos casi rompían todos los escudos que se le presentaban. Quedó impresionado con su grupo y los elogió, a la vez que les advirtió que nunca dependieran demasiado de los demás. Siempre es la persona más improbable la que puede causar más daño, dijo cuando la clase empezó a terminar y la gente prestó más atención. La gente que se cuela sin que te des cuenta, la gente que logra escapar de la justicia simplemente porque nadie los tiene en cuenta. Nunca se puede estar demasiado seguro de la gente. Vigilancia constante. El grupo se fue y decidió regresar al ROR para su tiempo libre antes de la clase de Snape. Su investigación sobre la tercera prueba era más práctica que teórica, ya que la mayoría de las sesiones consistían en duelos o carreras de obstáculos para preparar a Harry para cualquier cosa que pudiera suceder. Daphne lo tenía trabajando en runas con ella por si acaso se incluía, y Neville se aseguraba de que sus conocimientos de herbología fueran avanzados, incluyendo todo tipo de plantas peligrosas que pudieran estar presentes. Theo y Tracey ayudaban a planificar las sesiones, además de mantenerlo al día con encantamientos, transformaciones y pociones. Hoy, sin embargo, esperaban obtener finalmente un Patronus corpóreo de los dos, que aún no lo habían descubierto. Habían estado trabajando en pensar en los recuerdos y habían logrado producir la niebla brillante. Bueno, Neville incluso juró haber visto algo cambiar en los de Tracey. Es comprensible que a Theo le haya costado más crear un Patronus ya que no tenía el mismo trasfondo de recuerdos felices. Harry lo había ayudado mucho a imaginar escenarios que dieran la misma sensación, pero hasta ahora todo lo que había pensado se vio ensombrecido por un sentimiento más oscuro y negativo. Listos para sorprenderse y asombrarse, proclamó Tracey en voz alta, blandiendo su varita como si fuera una espada. Harry, Neville y Daphne se acomodaron en los grandes puffs junto a la chimenea para el espectáculo que sin duda ocurriría. Hoy, yo, Tracey Davis, crearé un Patronus corpóreo de pleno derecho. ¿Será el hermoso pero misterioso cuervo? ¿Será el feroz pero amigable león? ¿Será el peligroso pero pacífico mal? Mujer, cállate y hazlo ya, gritó Daphne entre risas. Tracey resopló, pero se quedó quieta, con los ojos ligeramente cerrados y una sonrisa se dibujó en su rostro mientras recordaba haberle gastado una broma a su padre con su hermana menor y Daphne. La alegría que la invadió cuando los tres fueron perseguidos afuera y se revolcaron en el césped mientras su madre observaba rara vez la había sentido, ya que su padre era un hombre de negocios estricto con poco tiempo para su familia, y fue un raro momento de pura alegría el que ella sintió. Expecto Patronum. La niebla fluyó de su varita y se movió ligeramente como si algo luchara por liberarse de un contenedor. Tracey se concentró intensamente en la alegría y volvió a girar su varita intentando canalizar los sentimientos de su alma hacia el hechizo.
Justo cuando empezaba a sudar, el animal se abrió paso, olfateando la habitación antes de volver a su lado y rodar sobre su estómago. Tracey rió entre dientes y se agachó para acariciar al perro brillante antes de que se desvaneciera. Creo que es un Bassethound, dijo Harry, hojeando las personalidades y patrón que Remus le había enviado. Definitivamente se parece más que cualquier otro. Daphne se inclinó y asintió. Seguro que te identificas, Trace. Escucha. Testarudo, inteligente, amigable y decidido, el Bassethound es increíblemente leal con quienes considera amigos y no teme enfrentarse a un enemigo. Generalmente tranquilo y feliz de hacer reír a los demás, quienes tienen este patrón serán persistentes cuando se sientan en la posición correcta y disfrutarán de la compañía de sus seres queridos. Tracey volvió a conjurar al sabueso y lo observó moverse por la habitación, rozando a sus amigos buscando atención antes de regresar a su lado y mirarla con adoración. Acarició la cabeza antes de detener el hechizo y, con una sonrisa, observó cómo la luz se disipaba. Bueno, vamos Theo, ahora te toca a ti. Theo levantó su varita con la misma mirada determinada en su rostro que tenía cuando se enfrentó a Harry. Espera Patronum. La plata fluyó de su varita, pero no se formó nada. Tracey se dejó caer al suelo y lo miró fijamente, sonriendo alentadoramente. Vamos, Theo. Tú puedes. Qué alegría vernos todos juntos. O ver el puñetazo que Daphne le dio a Draco o a Harry enfrentándose a Snape todas esas veces. Theo respiró hondo y se concentró. Daphne vio que el sudor empezaba a formarse en su frente y frunció el ceño. Theo tenía el mismo problema que ella. Pensaba demasiado. Daphne se levantó y se dirigió hacia el Slytherin, que observaba con avidez el resplandor, antes de repetir la frase. Theo, creo que tú y yo tenemos el mismo problema. Te concentras en el recuerdo, intentas pensar en el recuerdo más feliz que tienes y terminas pensando en toda la negatividad que conlleva. Te concentras en la calidez que te brinda el recuerdo. Theo asintió, pero Daphne pudo ver la mirada perdida en sus ojos. La incertidumbre, pero el miedo a tener que preguntar. La había visto en los ojos de Harry muchas veces, sobre todo en sus momentos privados y cada vez que hacía algo de lo que no estaba seguro. Se acercó, le puso una mano en el antebrazo y le dedicó una leve sonrisa. ¿Qué estás pensando? Los recuerdos felices quedan eclipsados. Daphne, no sé si realmente puedo. En ese momento, Harry se acercó. Sus ojos verdes brillaban con comprensión. Theo, el recuerdo no es tan importante, ni siquiera tiene que ser real. Lo que importa son los sentimientos que llevas dentro. Me llevó meses conseguir algo más que niebla. Remus dice que es porque tenía mucha más negatividad en mi vida o algo así. ¿Qué te haría más feliz? ¿Qué te impide sentirte tan solo por las noches? ¿Y qué es lo único que podría protegerte de cualquier mal, porque es la única parte de la felicidad a la que puedes aferrarte? Theo miró fijamente al Gryffindor. Sus ojos oscuros reflejaban emoción, pero con voz firme levantó la varita. La niebla volvió a fluir a su alrededor, la plata brillante lo rodeó y se desplazó por la habitación. Sin duda, era más brillante que nunca y todos pudieron distinguir la imagen borrosa de algo moviéndose en el resplandor, pero ningún animal apareció de repente. Tracey saltó y echó su brazo sobre los hombros de su compañera de casa. No te preocupes, Theo, lo intentaremos de nuevo con algo aún mejor. Quizás podamos hacerle una broma a Dumbledore para que le cante una canción de amor a Snape, pedirle a Danica Adams que te dé un beso o tirar a Malfoy al calamar gigante. Todos estallaron en risas y la atmósfera se aligeró cuando Theo sonrió satisfecho a sus amigos. Gracias chicos, vamos a almorzar. Tenemos que tener energía para la clase de Snape. Almorzaron de nuevo en la cocina, con un alegre Dobby sirviendo y sentado con ellos antes de salir corriendo a terminar más trabajo. Y mientras bajaban a las mazmorras, Neville se frotó las manos y dijo con una sonrisa: es hora de vengarse. Esperaron fuera de la clase, como de costumbre, hablando de la última carta de Sirius, que expresaba su deseo de vivir para siempre en la Riviera Francesa y si Harry quería comprar una casa allí. Finalmente, la puerta se abrió de golpe y una voz severa los llamó. En silencio, la clase se acomodó, con los 5 sentados en el centro. Harry, Daphne y Neville delante, y Tracey y Theo detrás. Potter, debo decir que no echaba de menos tu torpeza y arrogancia en clase. Creía que tu inteligencia inferior se había dado cuenta de que tu descaro no estaba a la altura del delicado arte de preparar pociones. Si insistes en ponerte en mi puesto, confío en que podrás contener tu habitual vanidad y controlarte.
Me esforzaré al máximo, señor, respondió Harry, con el rostro inexpresivo y un tono respetuoso. Daphne ya había señalado el ligero brillo en la esquina que indicaba que alguien se escondía bajo un hechizo de desilusión, y él estaba decidido a portarse lo mejor posible. Tu supuesta superioridad es patética, Potter, igual que tus padres. 5 puntos menos por tu descaro. Hoy prepararás la solución de encogimiento. ¿Alguien con un nivel de competencia puede explicar qué hace? Sí, señorita Bulstrode. Puede encoger al tomador hasta su forma de bebé. Precisamente, 10 puntos. Probaremos a Longbottom con su sapo al final, así que intenta no hacer estallar nada antes. Los Slytherin rieron, el rostro de Snape se torció en una mueca de desprecio mientras miraba a Neville, quien lo miraba desafiante, sin un rastro de miedo en su rostro. Pues ¿qué esperan? Su ladrido hizo que la gente corriera a los armarios a buscar los ingredientes. Los 5 trabajaron juntos en grupos separados. Daphne y Theo fueron a recoger los ingredientes mientras Harry preparaba los fuegos, Tracey y Neville repasaron el método rápidamente. Se pusieron manos a la obra enseguida, discutiendo posibles teorías sobre qué podría funcionar mejor, pero enseguida se pusieron manos a la obra. Su tiempo de estudio privado les había dado un amplio abanico de ideas sobre posibles teorías en cada una de sus asignaturas. En pociones, Neville y Theo trabajaron durante largas horas discutiendo los posibles usos de las plantas que podrían potenciar o disminuir la potencia, etc. Esto también les llevó a hablar de las pociones de renacimiento y de qué podría sabotear la poción. Ya habían recibido confirmación de Remus sobre la poción. Sirius llamó inmediatamente a Creature para que buscara el libro en la biblioteca, pues supuso que algo tan siniestro que su familia seguramente lo tendría. Resultó ser cierto, y los 2 adultos pasaron los siguientes días repasando el proceso y cómo Voldemort la completaría. Snape se paseaba por Gryffindor descontando puntos por cosas como no decir por favor, respirar demasiado o pasar las páginas de los libros ruidosamente, y elogiaba a los Slytherin por colocar los ingredientes correctamente en el caldero o leer la 4ª línea de las instrucciones a la perfección. No tardó mucho en que la sombra larga, delgada y oscura del profesor cayera sobre sus escritorios y una voz burlona les llenara los oídos. Vergonzoso, como mínimo, Greengrass. Me sorprendería, pero el cerebro de tu compañero tiene un conocimiento limitado sobre cuestiones sencillas. Supongo que no debería esperar nada diferente, sobre todo de un chico que apenas puede hablar sin tartamudear. Potter, no te he visto cerca del caldero ni preparando los ingredientes. Por favor, créeme, cabezón, que aquí no te tratarán como a un príncipe. 20 puntos menos para Gryffindor y para que releves los pésimos intentos de Longbottom. Harry, que había estado añadiendo los ingredientes en silencio y asegurándose de que las mezclas fueran precisas, contuvo rápidamente sus ganas de reaccionar y rodeó a Neville, quien le dedicó una pequeña sonrisa antes de quedar en blanco. Justo al sentarse junto a la mesa, sintió un escozor en la espalda. Aparte de un pequeño sobresalto, no dio señales de sentirlo, y al mirar por encima del hombro vio la varita de Malfoy apuntándole directamente. La tercera etapa del plan, entonces, consistía en mostrar lo injusto que era Snape y su capacidad para insultar sin que hubiera pasado nada. La segunda etapa consistía en mostrar su falta de enseñanza y su actitud negativa. La tercera etapa consistía en mostrar la parcialidad del profesor y la inutilidad de pedir ayuda. La cuarta, la etapa más delicada, consistía en mostrar el temperamento del hombre y su total falta de respeto por la decencia común. Sabían lo rápido que Snape podía enfurecerse y también que atacaría directamente a Harry. Simplemente tenían que hacerlo de forma que los hiciera parecer inocentes. Sintió un segundo pinchazo entre los omóplatos y esta vez dejó escapar un ouch. Potter, deja de interrumpir la clase con tus comentarios sin sentido. Te doy 10 puntos menos. Señor, acabo de ver cómo una luz roja impactó a Harry. Creo que alguien le lanzó un hechizo, dijo Tracey. Sabían que para demostrar realmente el sesgo, tenían que involucrar a las serpientes. No vi nada, por favor no suponga que le está dando una excusa para hacer aún menos trabajo, señorita Davis. Todos oyeron a Malfoy riéndose disimuladamente al fondo con el resto de su pandilla. Snape frunció el labio superior al darse la vuelta y empezar a insultar a Seamus y la poción de Dean. La tercera vez que Harry sintió el aguijón en su brazo, dejó caer deliberadamente la hoja plateada que estaba usando para cortar las orugas. Señor, alguien me está lanzando hechizos punzantes. Es la tercera vez que siento ese dolor. Oh, cállate, Potter, 20 puntos por interrumpir mi lección.
Nadie se preocupa lo suficiente por ti como para lanzarte hechizos, así que deja de ser tan tonto. Pero señor, yo también vi la luz. Señor Not, los vapores son bastante fuertes en este aula y, con el talento de Longbottom en pociones, esas chispas podrían haber salido fácilmente de esa patética mezcla. Profesor Snape, nuestra poción está prácticamente terminada y hemos bajado el fuego para que no haya habido chispas. Chico insolente. No me interrumpas. 10 puntos menos para Gryffindor. ¿Y esta es tu poción prácticamente terminada? Deliciosa. Un intento miserable y un fracaso. Con el debido respeto, profesor, seguimos las instrucciones al pie de la letra Y. No me levantes la voz, Potter. Te quito 25 puntos y 3 noches de castigo conmigo. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Eres igual de grosero y malcriado que tu padre. Él tampoco sabía cuándo parar y jamás mostró respeto. Señor, por favor no hable así de mi padre. El rostro de Snape adquirió un rojo apagado y moteado y sus ojos negros lanzaron miradas asesinas hacia el adolescente de ojos verdes. Neville sonrió para sus adentros. Te pillé. No te atrevas a decirme qué hacer. Soy tu profesor y tendrás que respetarme. 50 puntos menos en Gryffindor y un mes de castigo conmigo. ¿Cómo te atreves a hablarme así, mocoso inútil? Profesor Snape, eso es suficiente. De inmediato toda la clase se quedó en silencio. Los Slytherin ya no reían, los Gryffindors ya no fruncían el ceño y Snape se dio cuenta, mientras miraba fijamente el rostro inexpresivo de Harry Potter, que tenía el mismo brillo que su madre, de que las cosas estaban a punto de ir muy mal para él. El hombre moreno se giró lentamente hacia la esquina y se esforzó por respirar con normalidad mientras Griselda Marchbanks y Caspian Selwyn lo miraban. La primera tenía una mirada asesina, mientras que el segundo simplemente estaba decepcionado. El hombre sintió un escalofrío de inquietud. Dumbledore siempre había logrado acallar las quejas de su clase, pero ante la fría ira que emanaba de Lady Marchbanks, se preguntó qué excusas podría usar esta vez. Niños, por favor, recojan sus cosas y váyanse. Pueden aprovechar este momento para regresar a su sala común o biblioteca. La voz de Lady Marchbanks era clara y fría como un glaciar, y todos cancelaron inmediatamente sus clases de pociones y comenzaron a empacar todo lo más rápido posible. Los 5 salieron de la sala con los demás y se dirigieron de inmediato al primer aula abandonada que encontraron, ignorando los gritos de Malfoy y de cualquiera que quisiera interrogarlos. Tras entrar por la puerta, Daphne se apresuró a protegerse y se lanzó a los brazos de Harry, quien la hizo girar alrededor de ambos, sin poder contener la risa. Tracey se tomó del brazo de Neville y Theo y los condujo a un extraño baile a 3 bandas, en el que giraron uno sobre el otro. No puedo creer que haya funcionado. Se descontroló mucho más rápido de lo que pensé. Gritó Neville, con el rostro radiante y sus ojos marrones brillando de alegría. Claramente, la presencia de Harry lo llevó al límite. Y además Tracey lo defendió. Dijo Theo con voz cansada mientras Tracey seguía dándole vueltas. Daphne desenvolvió sus piernas alrededor de la cintura de su novio cuando finalmente se detuvieron y él se acomodó contra uno de los escritorios con ella apoyada en él. No creo que hubiera podido ir mejor, dijo ella, girándose para mirar a los demás mientras mantenía su espalda contra su pecho. Finalmente, Tracey dejó de bailar y se dejó caer en uno de los escritorios y sonrió al techo. Creo que tengo mi nuevo recuerdo del Patronus. Pasaron el resto de la tarde en el aula, felizmente escondidos del resto de la escuela, antes de sentarse todos juntos a la mesa de Gryffindor para cenar. La silla de Dumbledore y Snape estaba vacía y el pasillo resonaba con las discusiones sobre lo que había sucedido y lo que iba a suceder. Los 5 se sentaron cómodamente, hablando de la tarea de encantamientos, y no tardó en llegarse Angus, que se acercó a Neville y se sentó junto a él para mirar directamente a Harry. ¿Qué tal, amigo? El silencio se extendió por la fila mientras la gente intentaba, sin éxito, aparentar desinterés. Disculpa, dijo Harry con frialdad. Seamus era uno de los que nunca se había disculpado del todo, sino que había mirado al suelo y murmurado algo antes de escabullirse. Desde entonces, se había mantenido alejado de Harry y casi actuaba como si no existiera. A continuación, una rosa roja apagada de los chicos irlandeses, pero miró a Harry con determinación y preguntó. ¿Cómo te deshiciste de Snape? No tengo idea de qué estás hablando. Vamos, uno tenía que saber que algo iba a pasar. ¿Cuándo ha tenido un profesor una observación? Sorprendentemente, hay gente a la que le importa el nivel de educación que se imparte en este colegio.
El profesor Snape, a pesar de todas sus cualificaciones, no era un ejemplo ejemplar de ello. La voz de Neville era autoritaria y clara, y se oyó con claridad por todo el pasillo. Harry vio que varios de sus compañeros miraban con sorpresa al chico, que siempre era tímido. ¿Así que fue tu culpa? ¿Qué mentiras has estado difundiendo, Potter?, preguntó Malfoy desde la mesa de Slytherin. Contrariamente a la creencia popular, no soy ni he sido nunca un mentiroso. Por lo que tengo entendido, el profesor Snape tuvo varias clases hoy que casualmente fueron observadas por 2 miembros del consejo directivo. Su comportamiento provocó que intervinieran. Eso es todo lo que sé. Se oyeron murmullos a su alrededor, pero justo cuando los gritos de preguntas empezaron a llegarles, la profesora McGonagall se puso de pie e hizo notar finalmente su presencia. Damas y caballeros, el señor Longbottom y el señor Potter tienen toda la razón. El consejo directivo tiene derecho a examinar cualquier lección de cualquier profesor sin previo aviso cuando lo desee, lo que garantiza que las lecciones se impartan adecuadamente y con toda la información necesaria. Un profesor debe ser capaz de transmitir correctamente todos los conocimientos necesarios de forma pura e imparcial y asegurarse de que cada alumno los comprenda. Normalmente, un profesor entra en un período de prueba durante el cual veremos si su comportamiento cambia. Lamentablemente, debido a la gravedad de las acciones del profesor Snape, no estoy seguro de qué ocurrirá. Si pudiéramos continuar con la cena, estoy seguro de que el consejo directivo nos lo hará saber a su debido tiempo. Al volver a sentarse, mantuvo la mirada fija en el grupo mixto de estudiantes al final de su mesa. Todos habían cambiado y se habían convertido en jóvenes excelentes, y la escocesa sintió un poco de orgullo por sus alumnos antes de aplastarlos. No tenía derecho a sentirse orgullosa de ninguno de ellos. No había contribuido en nada a su crecimiento y presentía que si sus padres, Lily en particular, supieran cómo se había comportado con ellos, considerarían sus acciones imperdonables. Enderezando la espalda, decidió en ese mismo instante hablar con ellos dos, y pronto. El resto de la cena transcurrió en silencio hasta que Marchbanks y Selwyn cruzaron la puerta y se pararon en el escenario donde comían los profesores. Estudiantes, si me permiten su atención, por favor. No tenía por qué molestarse, todos habían guardado silencio desde que aparecieron. Debido a la gravedad del asunto, la junta directiva y yo estuvimos casi decididos a despedir inmediatamente al profesor Snape por sus acciones contra muchos de ustedes sin motivo alguno. Sin embargo, lleva aquí muchos años y algunos creemos que puede redimirse, por lo que hemos decidido entrevistar a una selección aleatoria de estudiantes de las 4 casas para comprender mejor su día a día. Las entrevistaremos mañana y recogeremos a los estudiantes que queramos durante las clases. ¿Alguna pregunta? Ante la falta de respuesta, ambos se despidieron y salieron del comedor. La conversación se encendió de inmediato y Harry sonrió al ver las caras preocupadas de algunos Slytherin. Bueno, ahí está tu respuesta, dijo Harry mientras se giraba para mirar a Seamus, quien lo miraba con cierta irritación. Y tengo más preguntas, respondió. Lo cual no tienes derecho a preguntarme. Tengo todo el derecho, dijo el irlandés enojado, aunque esta vez la conversación había comenzado y nadie les prestó mucha atención. No tienes derecho. Susurró Harry antes de colocarse de golpe sus escudos de oclumancia y obligarse a relajarse. El recuerdo de los insultos que le habían dirigido volvió a él brevemente antes de encerrarlos. Tú y tus amigos me trataron fatal, y no solo eso, sino que ninguno de ustedes se ha disculpado como es debido. Ni se te ocurra pensar que te debo nada. Los dos se miraron fijamente por un momento antes de que Seamus bajara la mirada y se deslizara hacia donde estaban sentados Dean y Ron. Una mano se deslizó en la de él y la apretó suavemente y miró a los ojos de su novia y sintió que su estómago se revolvía al notar la calidez en sus ojos y la sonrisa en sus labios que rápidamente cubrió con los suyos antes de empezar con la tarta de melaza, manteniendo sus manos juntas mientras Tracey comenzaba a hablar de sus planes para el verano. Capítulo 20. Slytherin quiere respuestas. De vuelta en el nido de serpientes, los 3 Slytherin que se habían mantenido fieles a Harry se encontraron en el centro de atención. Lo primero que descubre un Slytherin de primer año es que los Slytherin se mantienen unidos. En la mayoría de los casos, es porque el resto del colegio está en tu contra y otros Slytherin siempre te ayudarán. En otros casos, es una cuestión de favores. Si alguien te hace un favor, se lo devuelves, etc. Sea cual sea el razonamiento, la regla sigue siendo la misma. Los Slytherin se mantienen unidos.
Los tres sabían que habían roto esta regla. Habían ayudado a alguien, un Gryffindor, a deshacerse de la razón principal por la que los Slytherin se salían con la suya, por la que tenían una larga historia con la copa de las casas y por la que la mayoría de las casas los evitaban. Daphne, Tracey y Theo se mantuvieron erguidos, preparados para las acusaciones, con la espalda contra la chimenea, manteniendo el resto de la sala común en el centro de su visión. Sus varitas ya estaban en sus manos y 6 ojos se movían continuamente entre la multitud, mirándolos fijamente. Pensaron que realmente solo necesitaban preocuparse por su año y quizás por el de quinto o sexto. Las serpientes de séptimo año se mantendrían al margen o se vengarían más tarde, los de sexto año aún podrían querer unirse a una pelea, pero también eran lo suficientemente mayores como para estar abiertos a compromisos y negociaciones, así como a entender que la política no se limitaba al ministerio. Su año era el año peligroso, ya que tenía al rubio idiota intentando gobernar el foso. Desde que Malfoy había entrado en Hogwarts a la tierna edad de 11 años, de alguna manera se había asumido como el rey de las serpientes. Todo esto se debía a que en el círculo de sus padres, Lucius Malfoy siempre fue considerado el más peligroso, era la personificación de Slytherin y había sido criado con astucia, determinación y suficiente ambición para hacer lo que fuera necesario para conseguir lo que quería. Sin embargo, su hijo nunca había mostrado ningún signo de la destreza de su padre y la mayoría de los Slytherins mayores solo toleraron su decisión porque sabían que era demasiado débil para hacer algo por sí mismo y confiaban en la posición de su padre. Ninguno de los tres estaba preocupado por los de menor edad, aunque podrían intentar hacer algo que no habían desarrollado lo suficiente como para ser rival para los de cuarto año. Además, Astoria los había estado vigilando desde que Daphne anunció su intención de aliarse con Harry, y a ninguno parecía importarle realmente. Sorprendentemente, no fue Malfoy quien rompió el tenso silencio de la sala común, sino Blaise Zabini, un tranquilo Slytherin que se mantuvo cerca de Malfoy con fuertes ambiciones propias y conocido más como un hombre de relaciones públicas y detrás de escena que al frente. Supongo que ustedes tres tienen buenas razones para sus acciones, lo cual es decididamente impropio de la casa Slytherin. ¿Nuestras acciones? Te aseguro que no sé de qué hablas, dijo Tracey con voz tranquila, aunque con un brillo perverso en la mirada. Las medidas tomadas contra la casa Slytherin, ¿quieres decir que Potter lo ideó todo él solo? Ah, eso. Claro que lo animamos, pero creo que descubrirás que nuestras acciones fueron muy Slytherin, en realidad. ¿Cómo es que lo dedujiste?, preguntó Malfoy con desagrado en el rostro. Con astucia, por supuesto, aunque quizá no lo entiendas, intervino Theo con suavidad. Malfoy se hinchó como un pavo real, aunque Blaise rápidamente tomó el control antes de que el rubio pudiera abrir la boca. Aún así actuaste contra el jefe de la casa. Actuaste contra un Slytherin. No estoy de acuerdo. Actuamos contra un hombre que se comporta como un niño, que permite que la mezquindad interfiera con la verdadera educación, dijo Theo encogiéndose de hombros con elegancia. Aunque algunos de ustedes quieran discrepar, el profesor Snape no es un profesor respetable. Apenas imparte información, y solo aprobamos su asignatura porque nos indica qué libros debemos leer y porque somos Slytherins. Sé que en mi caso fue porque mis padres se aseguraron de que tuviera la tutoría adecuada para que entendiera lo básico, pero para otros, sin esos conocimientos básicos de pociones, es difícil. Continuó Tracey. ¿Te refieres a muggles? Muggles que son demasiado estúpidos para leer todo lo que hay que saber sobre el nuevo mundo. No pertenecen aquí, exclamó Malfoy. No, no solo muggles, dijo Danica Adams. La serpiente de pelo negro era una estudiante de sexto año. Muy respetada en el colegio, aterradora con sus modales impecables y una mano dura en política. Recuerdo mi primera clase de pociones. Le falta instrucción y explicación adecuadas. Me quedé impactada. Solo porque también tuve tutoría adecuada antes de ir a Hogwarts lo entendí, pero me pregunto por qué ahora. Miró a los tres junto a la chimenea, aunque sus ojos seguían fijos en Theo. Fue demasiado lejos. Sin embargo, no lo iniciamos nosotros. Fueron todos los Gryffindors quienes lo planearon, dijo Theo. Ya han decidido que ya es suficiente. Todos sabemos que Slytherin era el único al que Snape trataba con un mínimo de respeto. Incluso Ravenclaw recibe un trato indiferente. Y todos deben ver cuánto ha cambiado Potter. Han leído el periódico, saben quién es ahora, quién es su tutor. También sabemos cómo lo trata Dumbledore, cómo exageró la llegada del niño que vivió a Hogwarts. Ya no quiere ser el chivo expiatorio de nadie, dijo Tracey, cruzándose de brazos.
Oh, por favor, ¿quieres hacerme pensar que Potter podría haber? Sí, Potter. Potter, que puede lanzar un Patronus completamente corpóreo. Potter, que puede generar más poder en su meñique que tú en todo tu cuerpo. Potter, que es el buscador más joven del siglo. Potter, que ahuyentó a los dementores y ayudó a liberar a un fugitivo inocente. Potter, que venció a 3 de ustedes. Potter, que habría sido un Slytherin de no haber sido por ti. La sala quedó en silencio tras el discurso de Daphne, que hizo que la gente mirara con cansancio a sus vecinos mientras la rubia daba unos pasos amenazadores hacia adelante. Su rostro estaba furioso, con los ojos entrecerrados y la boca apretada. La magia se arremolinaba a su alrededor e incluso los más jóvenes podían sentir la presión que la invadía, como si algo poderoso apenas pudiera ser contenido. ¿Qué quieres decir? Preguntó Blaise con curiosidad tras unos segundos de tenso silencio mientras algunos se alejaban de los tres. Daphne lo miró antes de volver a mirar a Malfoy. Piensa en sus acciones del último año, de los últimos años. Cómo trabaja, lo que ha logrado. Dejó pasar un momento para que la idea se asentara antes de ver cómo algunos rostros empezaban a comprender. A Harry Potter le dieron la opción de Slytherin, dijo Danica en voz baja, pero sus palabras bien podrían haber sido gritadas. ¿Pero qué tiene eso que ver con Malfoy? Preguntó Blaise. En el primer viaje en tren hasta aquí, Harry se hizo amigo de Weasley. Malfoy lo insultó, y Harry, como el Gryffindor que es, defendió a la primera persona con la que se hizo amigo. Fue entonces cuando decidió no entrar nunca en Slytherin. Rechazó mi mano. Balbuceó Malfoy, con las mejillas sonrojadas mientras muchos de su casa se giraban para mirarlo con enojo. Sabían lo mucho que podría haberles aportado a su casa si el niño que vivió se convertía en Slytherin. Y desde entonces has intentado vengarte de él, dijo Theo con suavidad. Al fin y al cabo, nunca te ha hecho nada, ¿verdad? Por supuesto que sí, me ha insultado, ha sacado su varita, pero no antes de ti, siempre eres el instigador, todo el mundo lo sabe. Solo eres un niño mimado, celoso y mezquino, dijo Daphne con calma. Por interesante que sea el comienzo de su rivalidad, me interesa más que se revele que Potter es una serpiente, dijo Blaise con una expresión más pensativa. Sus acciones son dignas de admiración, supongo. Y, por supuesto, es Parsleton. Su mirada se volvió aguda de nuevo y los volvió hacia los tres. ¿Pero cómo es que les dio una oportunidad a ustedes tres, especialmente a ti, Theodore? Nunca he creído en la podredumbre de los sangre pura como mi padre. Potter comprende mejor que ninguno de ustedes la necesidad de separarse de la familia. La frialdad en su mirada hizo que algunos de los Slytherin mayores la entornaran, pensativos. Sus padres habían hablado de Not padre y su agresividad. Si Potter lo entendía, entonces era más de lo que creían. La mayoría había crecido creyendo que pertenecía a una familia rica y cariñosa, y luego, con su llegada a Hogwarts y las mentiras de Malfoy, se dejaron llevar por la creencia de que simplemente era un niño malcriado y arrogante. La casa Slytherin ya no es tan grandiosa como antes. Antes era un pilar de astucia y determinación. Muy superior a cualquier otra casa. Ahora se nos conoce como la casa de los magos oscuros. No quiero eso. Me da igual a quién le seas o a quién le seas. Ya estoy harto de oír hablar de dolor y asesinato. Los hijos de Muggles son iguales a nosotros. ¿Pueden ser igual de buenos en magia y habilidades? Imposible. Somos muy superiores. Gritó Malfoy mientras otras serpientes asentían, mirándolos con enojo. Entonces dime, Malfoy, ¿cuándo le has ganado a Granger en un examen? La cara de Malfoy se tornó un espejismo de colores. Era bien sabido que solo tenía notas ligeramente por encima de la media. Y la familia de Finch Fletchley es extremadamente rica y de alta sociedad, con vínculos con la aristocracia. La cara de Malfoy se estaba poniendo pálida en ese momento. Y Creswell se parece a su padre, es increíblemente inteligente y habla con fluidez, creo, 4 idiomas ya. ¿Cuántos conoces? Su grupo habitual se estaba alejando un poco de él. Incluso Crabbe y Goyle, que por sus expresiones no entendían bien lo que pasaba, se apartaron a un lado cuando Malfoy empezó a hablar. Los Muggles son inferiores en todos los sentidos, nos han robado. Nos han arrebatado nuestro poder, quieren dominarnos. Y Potter. No, me niego a creerlo. No es un Slytherin, es débil, es patético. No es nada. Difunde mentiras y me niego a creerlas. Puede que te hayas dejado engañar, pero no es una serpiente.
desahogó Malfoy en medio de la despotricación, pero al girarse, vio la incredulidad dirigida no a Greengrass, sino a sí mismo, y sintió que su rabia crecía al ver que más de ellos se volvían contra él. Se giró hacia los tres y levantó la varita. Es un cobarde. Lo consigue todo porque la gente cree que es alguien, pero eso está mal. No tiene nada. No tiene familia. No tiene dinero. Apenas tiene amigos. Y ustedes tres han alimentado sus desilusiones. Han avergonzado a esta casa y no lo toleraré. Conf. Su varita volaba hacia la mano de Daphne mientras las cuerdas volaban alrededor de su cuerpo gracias a Tracey. Theo optó por la vía más directa. Se acercó a él y le propinó un puñetazo fuerte, dejándolo inconsciente al suelo. La casa Slytherin estaba en silencio. Algunos miraban la pared como si pudieran fingir que simplemente no estaban allí. Otros miraban a Draco Malfoy, en el suelo, y a los tres que estaban junto a la chimenea. Algunos simplemente levantaron una ceja, se cruzaron de brazos y esperaron a ver qué pasaba. No hemos avergonzado a la casa Slytherin. ¿Quiénes han permitido que su arrogancia y su vanidad nublen su juicio si lo han hecho? Nosotros, que hemos defendido lo que creemos, lo que creía nuestro fundador. No lo que quienes buscan gobernar con miedo nos han hecho creer. Un Slytherin no es una oveja sin mente, un Slytherin no sigue. Un Slytherin lidera, gobierna, y aunque se sale con la suya, no es tan estúpido como para pensar que es la única manera. No hemos avergonzado a esta casa solo por discrepar con lo que otros han dicho. Hemos considerado todas las perspectivas, hemos tomado nuestra propia decisión y la llevaremos a cabo. ¿Lo entienden? Expresé mi opinión y postura hace muchos meses y no ha cambiado. No piensen que simplemente nos dejaremos llevar y volveremos al conformismo. Todos deben estar al tanto de los rumores que corren. Hemos elegido un bando, ahora les toca a ustedes. Con la máscara de la reina de hielo firmemente puesta, nadie tuvo el valor de enfrentarse a Daphne, quien se mantuvo firme con la frente en alto, luciendo como la heredera sangre pura. Ante la falta de represalias, se dirigió a su dormitorio, seguida de Tracey y Theo. A diferencia de Gryffindor, los chicos y las chicas podían entrar en otros dormitorios siempre que tuvieran el permiso expreso de quienes ocupaban la habitación. Las chicas se desplomaron inmediatamente en sus camas y Theo simplemente se desplomó en el suelo, con la espalda contra la puerta. Mientras se relajaban encorvadas y sus latidos volvían a la normalidad, todos suspiraron aliviados. Bueno, creo que salió genial, ¿no? Dijo Tracey con una sonrisa cansada. Daphne soltó una carcajada y se dio la vuelta sobre su estómago para encarar a sus amigos. Gracias por venir en mi defensa. Claro. Ah, y por cierto, Theo, qué golpe tan bueno. ¿De dónde salió eso? Ah, ¿y viste a la encantadora señorita Adams mirarte? Theo se sonrojó y miró alrededor de la habitación ignorando las sonrisas. Tengo que admitir que fue satisfactorio. No podía creer que te fuera a maldecir. ¿Oíste lo mezquino que sonó? ¿Lo malcriado y rencoroso? Simplemente me quebré. Además, sabía que Harry me mataría si algo te pasaba. Fue el turno de Daphne de sonrojarse locamente cuando Tracey gimió en su dirección. Ah, mi amor joven, dijo Tracey fingiendo limpiarse una lágrima del ojo. Basta. Exclamó Daphne intentando controlar el enrojecimiento de sus mejillas. Pues sí que lo es. Lo amas por completo. Replicó ella. Bueno, sí, quiero decir, no, solo, ya sabes. Daphne dejó de hablar mientras su rostro se aclaraba de confusión, y una mirada vacía se apoderó de su rostro mientras sus ojos comenzaban a brillar. ¿Daphne? Preguntó Theo con cautela. ¿Estás bien? Miró a Tracey, quien simplemente tenía una sonrisa radiante mientras miraba a su amiga. Dios mío. Soy tan idiota. Tengo que irme. Toby. Exclamó Daphne, incorporándose de repente. Sí, señora Duffy. ¿Dónde está Harry? Junto al lago. Llévame allí. Ahora. Con un pop desaparecieron. El rostro de Theo reflejaba perplejidad mientras miraba fijamente el lugar donde su compañero de piso acababa de estar. Tracey rió entre dientes mientras se dejaba caer de nuevo en la cama y miraba al techo con satisfacción. ¿Qué acaba de pasar? Algo que me aseguraré de mencionar en mi discurso de dama de honor. En la oscuridad que rodeaba Hogwarts, Harry estaba sentado mirando el lago mientras se apoyaba contra el roble en una posición casi idéntica a la de noviembre, excepto que esta vez, en lugar del pánico casi amenazante y la sensación de miedo, había una calma, una sensación de paz y tranquila satisfacción.
hasta que un fuerte estallido lo sacó de sus pensamientos y se puso de pie y giró con su varita en la mano, un hechizo en la punta de la lengua hasta que reconoció el cabello color champán cuando una persona se estrelló contra su costado. Dap. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Cariño, por favor, háblame. Ante la nota suplicante en la voz de su novio, Daphne se levantó de donde había enterrado su rostro en su pecho, con una sonrisa tan hermosa en sus labios que Ari sintió que su miedo pasaba de la preocupación a la confusión. Estoy bien, lo juro, solo, necesitaba decirte algo. Ante su expresión de asombro, soltó una risita antes de inclinarse para cubrir sus labios con los suyos. Él le devolvió el beso con vacilación, posando las manos en su cintura mientras la acercaba un poco más. Daphne deslizó las manos por sus hombros y su cuello, disfrutando del calor que le proporcionaba, y movió la cabeza, comenzando a besarle la mandíbula y el cuello mientras se inclinaba hacia su oído. Acosar. Fue su inteligente respuesta mientras los giraba lentamente para presionarla contra el árbol y bajaba las manos. Te amo. Le susurró al oído. Se quedó congelado. Daphne continuó besándolo en el cuello antes de apoyar la cabeza contra el árbol para intentar interpretar su expresión. Bajo la suave luz de la luna, su rostro se hundía en las sombras, pero su boca, aunque se movía, estaba ligeramente abierta y sus ojos no se apartaban del árbol. Entonces sintió un movimiento. Las manos en sus caderas se apretaron con más fuerza y vio cómo sus ojos se posaban en los suyos. Se le cortó la respiración y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo al sentir que se le ponía la piel de gallina al ver su mirada. El verde esmeralda se había oscurecido hasta las copas de los árboles al anochecer, pero estaban abiertos como maravillados por la situación. ¿Qué? ¿Cómo? Sus ojos reflejaban confusión, pero también esperanza. Ella lo observó tragar saliva y respirar hondo, pero no quería que hablara todavía. Colocó las manos sobre su pecho, justo donde estaba su corazón, lo miró a los ojos y dijo con suavidad pero claridad. Te amo, Harry. Ella lo observó mientras tragaba saliva otra vez y tomaba una respiración temblorosa. No te lo digo porque quiera que me lo repitas o porque espere que lo hagas, pero necesitaba decírtelo. Te quiero. Te quiero tanto y no sé cómo me ha costado tanto darme cuenta y. Ella habría continuado, pero unas manos la atrajeron hacia él y él ahogó sus siguientes palabras. Sus labios y lengua se movieron contra los de ella en una batalla sensacional que la mantuvo aferrada a sus hombros, su mano se deslizó sobre su mandíbula y detrás de su cuello, manteniéndola cerca mientras su otro brazo la rodeaba por la cintura y se hundía en su piel. Harry se apartó y recorrió con los labios sus mejillas, nariz y párpados, desesperado porque ella comprendiera cómo se sentía cuando no podía pronunciar las palabras. Esta mujer deslumbrantemente hermosa, maravillosamente inteligente y apasionada lo amaba. Sabía que lo decía en serio, a pesar de todo lo que le había hecho pasar, de todo lo que sabía de él, y aún así, de alguna manera, lo amaba. Volvió a sus labios y le metió la lengua en la boca para jugar con la suya, saboreando cada centímetro que ella tenía para ofrecer. Daphne sintió que sus piernas se doblaban ligeramente al seguir su ejemplo, sintiendo el amor que él aún no podía expresar y jadeando con fuerza al sentir sus manos recorrer su cuerpo, el aire frío rozando su piel mientras su camisa se levantaba ligeramente. Devolviéndole el favor, se aferró a él y dio un salto mientras disfrutaban del deseo que despertaba en ellos. Harry la había alzado en brazos cuando fueron interrumpidos. Maestro Arep. Separándose rápidamente, los dos miraron y vieron a Dobby escondido detrás de sus manos, con las puntas de sus puntiagudas orejas rosadas. ¿Qué? La voz de Harry era áspera por la lujuria y casi le gruñó a su diminuto amigo. Daphne no pudo resistirse a soltar un pequeño gemido al que su mirada se dirigió de nuevo a la de ella antes de bajar a sus labios, pero justo cuando se inclinaron de nuevo, Dobby lo arruinó. El señor Harry Paddy quiere verte, Harry, suspiró y dejó caer su cabeza sobre los hombros de Daphne. Está bien, dile que tardaré un poco. Con un chasquido, el que aún se negaba a mirarse se marchó. El silencio regresó y la pareja solo tardó un instante en reír y desenredarse. Harry bajó a su hermosa novia, se inclinó para besarla con más dulzura. Sintiendo su sonrisa contra él, se apartó y le rozó la nariz con la suya, sonriéndole. Ella lo apartó con una risita y le agarró la mano, deteniéndose solo para coger la capa de invisibilidad mientras volvían al castillo, perdidos en su propia burbuja de felicidad. Juntos comenzaron a avanzar por los pasillos cuando oyeron un ruido metálico y un arrastrar de pies familiar desde la izquierda.
Se agacharon entre las sombras y se acurrucaron en la oscuridad mientras Modi avanzaba a trompicones por el pasillo. Observaron cómo el hombre se inclinaba, se aferraba a su pierna protésica y gemía antes de dar un trago a su petaca y continuar su camino hacia las mazmorras. Harry sintió una punzada en la cicatriz al verlo marchar. Algo le pasa. Tenemos que averiguarlo, murmuró, con la mirada fija en la espalda del viejo Auror. Daphne miró entre ellos. Mañana, dijo y esperó a que Harry la mirara. Ya veremos qué hacer con él. Daphne ideó rápidamente un ambiente más íntimo. Un sofá de 2 plazas color crema y una manta verde Slytherin frente al fuego en lugar de los puzos sillones. Se acomodó, puso las piernas sobre las de él y se acurrucó contra él mientras él la rodeaba con un brazo y esperaban a que Sirius Black apareciera entre las llamas. ¿Cómo estaban las serpientes? Manejable. Obviamente molesto, pero logró contenerse y no portarse mal. Mientras estés a salvo. Claro, deja de preocuparte. Le besó la mejilla y luego se giró para observar cómo las llamas se reflejaban en el rostro de Lord Black. Hola, Pronxlet, siento interrumpirte de una velada encantadora con tu encantadora novia, pero quería ponerte al día. ¿Estás cómoda? Dijo el padrino, arqueando las cejas al ver su cercanía. Harry le sonrió con suficiencia antes de acercar a Daphne y besarla en la frente. Muy cómodo, viejo perro. Ahora, sigue adelante. Excelente. En primer lugar, la sesión de Luizengamot transcurrió sin ningún problema, se anunció mi tutela y, aunque Dumbledore intentó con sus bravuconadas que los Dursley eran los más seguros y que no te sacarán de tu único hogar, etc. Nadie estuvo de acuerdo. Está firmado y sellado en los archivos del ministerio que tengo la tutela de un niño que vivió. Sin embargo, tengo el presentimiento de que Dumbledore podría intentar que lo reconsideres. Hay algo que él sabe. Se alarmó mucho cuando dije que nunca volverías allí, así que ten cuidado. Lo entendiste. También en la sesión demostré la verdadera voluntad, y el revuelo que armó fue enorme. La gente está furiosa con Dumbledore por tomarse tales libertades. Él se dedicó a todo ese disparate del bien común, pero muchas familias mayores están enfadadas por la situación en la que los dejó. ¿Espera, en serio? Sí, puede que no te des cuenta, pero la fracción de sangre pura no solo crea las leyes porque odia a los nacidos de mugles. Lo hacen para mantener vivas las viejas tradiciones. Incluso Malfoy y los de su clase odian que no hayas recibido la enseñanza adecuada que corresponde a tu posición. Estoy de acuerdo con Sirius. Aunque no compartan tus ideas o puntos de vista, siempre puedes contar con que los sangre pura querrán seguir la tradición, incluso si va en contra de sus deseos personales, dijo Daphne, recordando las horas de formación en etiqueta que recibió, aunque su madre también lo considerara ridículo. Bueno, menos mal por eso entonces, comentó Harry. Sí, y si pudieras informarle a Neville que su abuela sigue siendo totalmente aterradora, creo que le gustaría mucho. Claro, ¿algo más que pueda alegrarle el día? Al parecer, su abuela le ha estado enviando cartas más positivas, pero no ha explicado bien lo que ha dicho. Lady Longbottom tiene una mente brillante. En cuestión de minutos logró destrozar a Dumbledore. Básicamente dijo que el viejo tonto estaba senil y no debería ocupar tantos puestos importantes de decisión en el ministerio, sobre todo teniendo en cuenta que tiene una escuela llena de niños en los que centrarse. Logró socavar por completo su autoridad, haciendo que pareciera que fue decisión suya, y el ministerio ahora está considerando a otros para los puestos que ha ocupado durante tantos años. Suena un poco aterrador. Créeme, Pronxlet. Dumbledore también está siendo manipulado por los duendes. Ya sabíamos que no podría recuperar el dinero, pero Remus estaba en Gringotts esta mañana y tu director salió con cara de pocos amigos. Griphook me envió una carta y parece que el estimado hombre ha vuelto a intentar sobornarlo. Y hablando de eso, también te envió información actualizada sobre tus casas e inversiones. No pensé que las quisieras, pero puedo enviártelas si quieres. Harry pensó en ello por un momento. No, creo que si tengo algo más entre manos, podría tener problemas. Guárdalos hasta el verano. Solo avísame si algo se pone feo, por favor. Por supuesto, son tus decisiones comerciales, no las mías. De forma natural, Sirius confió en él. Harry sintió un estallido de felicidad al mirar a su guardián. De todos modos, ese soy yo. ¿Y tú? Snape es un hecho consumado. Lo pillamos en clase hoy y, aunque se están realizando entrevistas, no hay forma de que pueda salir de esto, ni siquiera con la ayuda de Dumbledore. ¡Qué buena noticia!
Esperemos que la mancha de grasa del castillo desaparezca pronto. ¿Qué hay de Modi y la prueba final? Siguieron charlando unos minutos mientras Harry hablaba de los extraños comentarios de Modi y de sus peculiares sentimientos. Sirius nunca lo hizo sentir inadecuado ni como si le diera demasiadas vueltas. Al contrario, lo tomaba en serio, le hacía preguntas y lo hacía reflexionar sobre por qué se sentía así. También estuvo de acuerdo en que sería mejor esperar a que Snape se fuera para centrarse en otras cosas. Daphne se acomodó más a su lado mientras la conversación giraba en torno a los patroni de Theo y Tracey, el entrenamiento de Harry y la Oglumenia. Media hora después, justo cuando Sirius terminaba de contarle una historia sobre Lily que los sorprendió y James intentando crear la escena perfecta de la propuesta de matrimonio, Harry sintió que la cabeza de Daphne se movía sobre su hombro. Bajó la mirada y sonrió al ver sus ojos cerrados y su suave respiración. Ella es realmente maravillosa, Pronxlet, a tus padres les encantaría. Harry miró antes de apartar a Daphne de él y arrodillarse frente al fuego. Ella me ama, Canuto. De verdad me ama. Me lo dijo justo antes de conocerte. Ante la brillante sonrisa de su guardián, se apresuró a continuar. ¿Y si la cago? ¿Y si ya lo hice? Niño. No te lo dije. Acosar necesito decirlo. ¿Y si la lastimo o? Acosar. Volviendo los ojos muy abiertos hacia su figura paterna, Harry se quedó en silencio ante la ceja levantada que Sirius Black estaba sosteniendo en ese momento. Primero, cálmate. Segundo, no la cagues, no es tan difícil. Respétala, cuídala, no la presiones y asegúrate de que sea feliz. Puedo hacerlo. ¿Pero qué hay de eso de responder? Lo haces cuando sabes que es verdad. Cuando sabes que la amas y quieres darle todo. Pero yo, quiero decir, ¿cómo puedo ver a sus ahijados perder la expresión mientras intentaba articular sus pensamientos? Le dolió más de lo que Canuto pensó al comprender lo que Harry quería decir. Habiendo crecido en la casa de los Black como la oveja negra, ¿o sería blanca? Se preguntó, en fin, habiendo crecido como la decepción, estaba acostumbrado a cómo el abuso te afectaba, cómo te impedía comprenderte a ti mismo y a tus sentimientos más de lo que lo haría ser un adolescente normal. Cuando se escapó de casa a los 16, fue directo a casa de los Potter y se desplomó en los brazos de Eugenia y Fleamont Potter. Se sorprendió de la rapidez y delicadeza con la que lo abrazaron y le dijeron que estaba a salvo y que lo cuidarían. Se sorprendió aún más cuando dijeron que lo amaban por primera vez. Lo hicieron con tanta facilidad y obviedad que se quedó paralizado durante 10 minutos antes de que James le echara un cubo de agua en la cabeza y todo volviera a la normalidad. Harry, lo sabrás. Créeme. Sé que da miedo y es extraño, y que sientes cosas que no puedes definir, y eso está bien. Pero quiero decirlo de vuelta. Y cuando estés listo, lo harás. 3 palabritas que significan mucho, Daphne lo entenderá. Y si no, dile exactamente lo que sientes y resuélvanlo juntos. Siento mucho por ella, de verdad. Simplemente, nunca he sentido amor. Nunca he tenido ese ejemplo, ¿sabes? Lo sé, hasta que vi cómo eran tus padres y abuelos, yo tampoco lo experimenté. Me ayudaron un poco a superar el desastre emocional en el que me encontraba. Así que déjame preguntarte, ¿te sientes bien cuando estás con ella? Sí, mejor que con cualquiera, para ser honesto. ¿Piensas en ella cuando no estás con ella? Bueno, sí. Te hace sentir retorcido por dentro y por fuera, pero también como si pudiera ver todo lo que quieres ocultar sobre ti. Canuto, la cantidad de veces que ella sabe lo que estoy pensando o lo que necesito es aterradora. ¿Sientes algo por ella que nunca antes habías sentido por nadie? ¿Que no puedes explicar? Harry miró hacia otro lado para evitar responder y evitar la sonrisa satisfecha de su padrino. Parece que estás en camino de lograrlo, Pronxlet. El amor da miedo, es aterrador y es nuevo, pero si algo aprendí de tus padres es que también puede ser maravilloso e increíble. No te apresures, no te fuerces a sentir. Simplemente deja que las cosas sucedan y cuando estés listo, lo sabrás. Gracias, Canuto. Me tengo que ir. Ya es tarde y tenemos que estar listos para las entrevistas de mañana. Ah, sí. La gran eliminación del viscoso Quejicus. Qué ganas de que me lo cuentes todo. Por cierto, Mooni te manda recuerdos. Gracias, hablamos luego. Mientras las llamas recuperaban su forma habitual, Harry se volvió hacia Daphne, que seguía acurrucada contra los cojines. Inclinándose, le dio un beso en la frente antes de llamar a Dobby y pedirle que la llevara de vuelta a su dormitorio.
Capítulo 21. La grasa se puede eliminar. El día siguiente transcurrió con normalidad para los 5. Harry, convencido por Daphne de que probablemente lo llamarían y de que sería más fácil encontrarlo en la biblioteca que en la sala de menesteres, se aseguró de que Madame Pince supiera que se escondía al fondo de la biblioteca mientras los demás iban a clase. Evitaron el gran comedor y, en su lugar, acompañaron a Dobby en la cocina durante el almuerzo, mientras él hablaba de la nueva comida que los elfos domésticos estaban aprendiendo para la ceremonia de fin de curso, que también marcaría el final del torneo, antes de sumergirse de nuevo en el caos organizado de la cocina. ¿Alguien sabe a quién le han sacado ya de clase?, preguntó Harry, mientras terminaba rápidamente su sándwich de pollo y cogía un rollo de canela. Astoria dice que sacaron a 2 Ravenclaw de su clase de transformaciones y a 2 Gryffindors de su clase de vuelo, dijo Daphne mientras comía con delicadeza una tarta de fresa. Y vi a Finch, Fletchley y a Smith siendo escoltados por Filch justo antes de mis estudios mugles, dijo Tracey mientras tomaba otro rollo de salchicha. Estoy bastante seguro de que Danica y Pucey volvían de una entrevista. Los vi salir del aula que están usando justo antes del almuerzo, murmuró Theo. Oh, es Danica ahora, ¿no Adams? Bromeó Tracey con brillo en los ojos. Harry sintió que una sonrisa crecía ante el rubor que luego se extendió rápidamente desde el cuello de Theo hasta sus mejillas. ¿Quién es esta persona? No recuerdo haber oído hablar de ella, dijo Harry. No es de extrañar que solo las serpientes y los cuervos la conozcan. Danica Adams es una serpiente de 6º año y Theo está enamorado de ella desde siempre. No para siempre, cállate Tracey. Casi. Es reservada y es increíblemente inteligente. Flitwick, McGonagall y Vector le han pedido que considere las maestrías en sus materias. Verás, Harry, la familia Adams, aunque nadie está seguro de sus orígenes, es brillante. Se les considera la flor y nata de la sociedad mágica, son inmensamente ricos y tienen conexiones en Estados Unidos, Italia y España. Aparte de eso, son conocidos por su afinidad con la magia antigua. ¿Magia antigua?, preguntó Harry con curiosidad. Sí, verás, amigo, hay gente que cree en la magia de la luz o la magia oscura, y una persona puede estar más cerca de una que de la otra. Luego están las familias que trabajan con la magia antigua, la magia de la tierra, la magia druídica. La magia que suele requerir cosas como un sacrificio de sangre se considera extremadamente oscura por nuestro ministerio, pero en otros países, especialmente en África, es común y se practica libremente, dijo Neville, sin dejar de comer su sándwich de queso. Entonces, ¿por qué se considera oscuro? Por el sacrificio que hay que hacer para que funcione. Además, al ministerio no le gusta lo que no puede controlar, y la magia antigua es una de esas cosas que suelen transmitirse de generación en generación. La familia Adams solo está protegida por sus lazos con el mundo, y el ministro preferiría cortarse las manos antes que molestarlos. Tienen un pie en todas partes, y gente como Malfoy solo puede soñar con tener su poder político, dijo Daphne. ¿Y por qué me entero de ellos ahora?, preguntó Harry sorprendido. Daphne y Sirius aún le estaban enseñando mucho sobre Wizengamot y la política, pero seguro que si esta familia fuera tan grande lo habrían mencionado. Porque no tenía sentido. No les importa la política, ni las leyes, ni estar al mando. Son extremadamente excéntricos y apenas se quedan en Inglaterra. Prefieren los estados. Están contentos con lo que tienen y solo se involucran de verdad si un amigo lo está. Entonces no les importan los derechos de la gente ni la agenda de los sangre pura. Bueno, repito, nadie está realmente seguro de su pureza. Recuerdo a mi padre, al volver del baile del ministerio un año, murmurando sobre la incapacidad del patriarca para mantener una conversación franca. Por lo que tengo entendido, el señor Adams cambiaba constantemente de tema, de las leyes contra los hijos de muggles a las clases de golf, dijo Theo con una sonrisa. En fin, Danica es la primera Adams que asiste a Hogwarts en más de 160 generaciones. Los demás han asistido a Ilvermorny, y sinceramente, en cuanto entró, todos supieron que no debían meterse con ella. Sin mencionar que es guapísima, Theo? Tracey lo miró arqueando las cejas. Theo agachó la cabeza, murmurando algo y Harry decidió quitarle la presión. ¿Puede alguien explicarme más sobre la magia antigua? Bueno, la mayoría de las familias antiguas tienen un grimorio familiar. Contiene todo lo que la familia ha hecho. ¿En qué magia suelen ser mejores y, básicamente, la historia mágica? Tendrás uno en tu bóveda familiar y no me sorprendería que Sirius también lo tuviera, dijo Daphne, con los ojos brillantes mientras empezaba a apasionarse.
La magia antigua no es solo antigua, es completamente ancestral. Comenzó hace cientos de miles de años, cuando las primeras personas se dieron cuenta de que podían dominar lo que les rodeaba. Mi madre solía contarnos un cuento antes de dormir. Los 4 elementos y sus creadores, Gea y Thanatos, decidieron ver qué podían crear los humanos con la magia, y por eso eligieron específicamente a 2 personas para la tarea: Merlín y Morgana. Se les permitió dominar la magia y desentrañar sus misterios, pero Thanatos, celoso por el poder que poseían y lo que podían hacer con él, intentó recuperarlo. Gea les ayudó a conservarlo mediante un sacrificio de sangre de ambos. Sin embargo, Thanatos logró limitar el poder y la forma en que podía ejercerse. Nos contaba que la magia accidental, cuando éramos jóvenes, se debía a que nos dábamos cuenta de cuáles eran nuestros núcleos mágicos y podíamos acceder a ellos y usarlos. Mi abuela me decía lo mismo. No me deja leer nuestro grimorio hasta los 18, porque dice que puede estar lleno de secretos que siempre deben protegerse. Por otro lado, habla con gusto sobre magia antigua y magia de sangre. ¿Por qué?, preguntó Daphne con curiosidad. Sabía que Augusta Longbottom era una mujer extremadamente severa que se enorgullecía de la historia de su familia como magos de la luz. Hablar de magia antigua no era algo que los magos de la luz hicieran. Porque la mansión Longbottom está protegida por ella. Los Longbottom siempre han vivido en Inglaterra, desde antes de Guillermo el Conquistador, y solo gracias a que usamos la protección de sangre sigue en pie. La abuela dice que si los mortífagos hubieran intentado ir a buscar a mis padres allí en lugar de a la casa de la ciudad, sus posiciones se habrían invertido y habrían sido los mortífagos los que estarían en San Mungo, dijo Neville con tono sombrío, y Traceis se inclinó para abrazarlo rápidamente. En ese momento Dobby se acercó a ellos. El señor Harry y los amigos de Harry deben estar yendo a clases ahora. Tras una ronda de despedidas, Neville y Tracey partieron hacia herbología, mientras que Theo y Daphne subieron a aritmancia y Harry volvió sobre sus pasos hasta la biblioteca. Escondido en la parte de atrás, rodeado de libros, Harry escribió un par de cartas para enviar a Sirius y Remus antes de ser interrumpido por 2 amenazas pelirrojas. ¿Qué tal, campeón?, preguntaron ambos con una sonrisa antes de mirarse con la misma sorpresa. Jinx. Jinx otra vez. Jinx 1000 millones. Jinx +1. Está bien, está bien. ¿Qué puedo hacer por ti también?, dijo Harry riendo. Se volvieron hacia él con un brillo en sus ojos azules, y de inmediato sintió un nudo en el estómago. Bueno, verás, Harrykins, sentimos que este año ha sido bastante duro para ti, y aunque asumimos cierta responsabilidad, queremos provocar una sonrisa, para adornar tu noble rostro. ¿Está bien? ¿Qué estás pensando? Bueno, nos hemos dado cuenta de que aunque algunas personas, nuestros buenos yoes incluidos, se dieron cuenta de su error y se sienten terribles y desean compensarte, otros no. En particular, cierta casa amarilla y negra, y esta noche, no, vamos. Cedric se ha portado bastante bien, considerando todo, y no quiero que hagas nada por mí, interrumpió Harry. Escuchamos que Ernie, Zacharia y Anna han estado llamando, una cierta hermosa bruja rubia, ella es bastante hermosa, ¿no es así, Gret? Oh, claro, pero con una mirada gélida. Ambos fingieron un escalofrío antes de volverse hacia Harry, que ahora estaba recostado en su silla. De todas formas, la han estado llamando por un nombre no muy agradable y acusándola, ¿de qué otra vez? Poción de amor, creo, Forge. Y sentimos que, simplemente no podía dejar pasar esto. Los gemelos se detuvieron allí, apoyaron la cabeza en los puños y miraron a Harry con inocencia. Él les devolvió la mirada, intentando, sin éxito, parecer serio. ¿Lo hiciste a propósito, no? ¿Por qué, señor Potter? No tenemos idea, en cuanto a lo que podrías, posiblemente se esté refiriendo a las sonrisas presumidas, decían lo contrario y él las despachó con un gesto. Está bien, está bien. Cualquier broma que tengas planeada para ellos. Solo hazla para mañana, por favor, no hoy. Muy bien, mi querida, dijeron, retrocediendo e inclinándose al mismo tiempo. Harry negó con la cabeza y siguió leyendo Las Fuerzas Oscuras. Una guía para la autoprotección. Era su primer libro de defensa contra las artes oscuras, pero se encontró probando los hechizos más difíciles, pensados para los años superiores. Remus también le había recomendado empezar a practicar magia sin varita por si la perdía en una pelea. Hasta el momento no había tenido suerte, pero el libro contenía algunas guías para facilitarlo.
Aún estaba leyendo las páginas cuando Neville golpeó sus libros contra la mesa, sobresaltándolo. El león estaba furioso y apenas se dio cuenta, pero Tracy se rió a carcajadas a costa de Harry. No puedo creer su descaro. Decir que no sé lo que hago. No soy yo la que ha estado actuando como una niña todo el último año. Soy la que ha estado usando los invernaderos para asegurarse de que las plantas no se congelaran en febrero. Y qué descaro la de Bones. Tratándose como si fuera mejor. Y luego se muestra tan presumida. Esa, anda, dilo, te hará sentir mejor, dijo Tracy con voz cantarina. No, no puedo, solo estoy molesto, solo, esa perra. Gritó Neville de repente. Tracy y Harry estallaron en risas y en menos de 5 segundos Madame Pince había doblado la esquina con fuego en los ojos y respirando humo por la nariz mientras lanzaba sus pertenencias hacia ellos mientras salían corriendo de la habitación. Justo cuando salían, Daphne y Theo doblaron la esquina y observaron con asombro cómo sus bolsas se vaciaban sobre sus cabezas mientras la voz furiosa de la habitualmente tranquila bibliotecaria gritaba 50 puntos a cada uno. ¿Qué demonios hiciste?, dijo Daphne en estado de shock mientras su novio, riendo entre dientes, la rodeaba con el brazo y la besaba en la mejilla. No creo que nos creas si te lo dijéramos, dijo, mirando a Neville, que se sonrojaba tanto que su color era igual al de Gryffindor. ¿Qué tal la clase?, preguntó, desesperado por quitarle toda la atención. Estuvo bien, vamos a cenar. Quiero un buen asiento para esto, respondió Daphne, deslizando el brazo por la cintura de su novio, que aún reía disimuladamente. Mientras bajaban, Tracy explicó el drama de la clase de herbología. Madame Sprout les había dado instrucciones erróneas y los había acusado de no prestar atención, mientras decía que Susan era la mejor herbóloga que había visto. Neville casi se puso rojo de rabia e incluso ahora parecía que iba a soltar otra diatriba. Por suerte, se sentaron en la mesa de Gryffindor poco después. Daphne prácticamente cantaba de la emoción, aunque lo mantuvo muy bien oculto y solo sus amigos más cercanos pudieron ver el brillo de sus ojos y el ligero temblor de su pierna mientras mantenía la calma. La cena empezó con normalidad, con Ron mirándolos con enojo desde el otro lado de la mesa y Malfoy mirándolos con enojo desde el otro lado de la sala. Madame Pomfrey le había arreglado la nariz y la mandíbula rotas durante la noche, pero su padre se había negado rotundamente a hacer nada al respecto y le había advertido que se mantuviera alejado de la realidad el resto del curso. Había estado furioso todo el día, pero Malfoy padre tenía sus propios problemas y no quería saber nada de su hijo. Aparte de Snape, todo el personal estaba allí, incluyendo a Marchbanks y Selwyn. Fue después de que se retiraran los postres que Dumbledore se levantó y rodeó la gran mesa hasta llegar al frente del escenario elevado donde comían los profesores. Su rostro estaba serio y su brillo brillaba notablemente ausente mientras observaba a sus alumnos, lanzando una mirada especialmente decepcionada hacia el extremo de la mesa de Gryffindor. Hoy es un día triste para nosotros porque vamos a perder a nuestro más estimado colega, amigo y maestro de pociones, el profesor Snape. El final de su discurso se perdió, ya que 3/4 partes del colegio enloquecieron con sus vítores y celebraciones. Incluso varios Slytherins aplaudían en silencio con rostros impasibles, pero se detuvieron poco después, mientras sus compañeros de casa los fulminaban con la mirada. Los profesores tardaron 10 minutos en detener los vítores y varios fuertes golpes de varita se hicieron presentes para poner orden. Como decía, dijo Dumbledore mirándolos con severidad, aunque a nadie le importó. Estamos perdiendo a un excelente miembro de este colegio y yo, personalmente, estoy muy triste. Era un profesor maravilloso y deberíamos estar disgustados y decepcionados por su marcha. Su mirada se posó en la mesa de Gryffindor, concretamente en los 5 que estaban cómodamente sentados al fondo. Puede que la gente no se haya dado cuenta de su verdadero valor y compromiso, y espero que se den cuenta de sus malas decisiones. Dejará el castillo esta misma noche para dedicarse a otros intereses. Estoy seguro de que todos respetarán su ausencia con la debida consideración. Pueden retirarse. La gente empezó a avanzar rápidamente hacia la puerta, deseando echar un último vistazo al profesor que oscurecía cada pasillo y zona que invadía. La noche aún era clara y los estudiantes salieron en masa para vitorear y celebrar mientras la mancha negra avanzaba por el sendero y salía por las puertas, desapareciendo en la oscuridad. Parecía decepcionante, pero cuando Daphne se acurrucó en su pecho y susurró que lo habían logrado, Harry sintió una pequeña sensación de victoria.
Neville estaba especialmente feliz y en ese momento estaba bailando un alegre baile que atrajo a una entusiasta Tracey. Abril en Escocia no era el más cálido, pero sí la noche más agradable en mucho tiempo, y muchos estudiantes mayores habían decidido aprovechar el toque de queda más tarde. Era la primera noche libre que los 5 se tomaban en mucho tiempo, la mayoría ocupadas entrenando o investigando. Fue agradable volver a comportarse como un grupo de adolescentes mientras reían y hablaban al unísono. Algunos los observaban con comprensión. Cedric Diggory y su novia Cho-Chan se alegraban de ver al grupo actuando como ellos mismos en lugar de con caras impasibles. A otros no les importaba y simplemente los observaban de reojo antes de seguir con sus conversaciones. Sin embargo, Ron Weasley, Seamus Finnegan y Lavender Brown, además de Ernie Macmillan y Terry Bott, lo detestaban. Este era el grupo que pensaba que, tras una disculpa entre dientes o inexistente, conseguirían que Harry los perdonara y seguirían adelante. Ron, en particular, creía que merecía un mejor trato que el que le daba su ex mejor amigo. Sentía los celos revolviéndose en el estómago cada vez que veía a Harry Potter con su nueva novia y amigos, sobre todo con ese debilucho de Longbottom. Quería ser el que volviera a estar a la derecha de Harry. Incluso había visto alguna sonrisa entre él y Hermione, y aún así, el elegido no podía rebajar sus expectativas para perdonarlo. Simplemente no era justo, decidió mientras volvía a la conversación que Lavender y Ernie mantenían sobre la marcha de Snape. No es que tuvieran que hacer mucho. Quiero decir, es algo muy pequeño enviar una carta miserable, ¿sabes? Exactamente, además, nadie sabe realmente si lo hicieron. ¿Y si solo aceptan los cumplidos, pero no se han esforzado? Ya oíste lo que dijeron en el pasillo y luego lo que hizo McGonagall ayer. Suena como algo que harían muchos. Longbottom probablemente aprendió algunos trucos nuevos de las serpientes. No hay forma de que sea lo suficientemente listo como para lograr algo así. El grupo siguió hablando mal, completamente ajeno a los gemelos que los escuchaban despotricar en la oscuridad. Fred y George regresaron al castillo, hablando en voz baja. Habían pensado en algo especial para los tejones mañana, pero quizá también necesitaban hablar con los suyos. Como habían prestado más atención a Harry y a sus amigos después de la primera prueba, habían visto el efecto que el aislamiento y el acoso habían tenido en él. La reprimenda a él y a Neville cuando se armaron de valor para disculparse y les hizo reflexionar mucho más sobre sus acciones, nunca habían considerado que sus bromas pudieran ser hirientes y desde entonces habían bajado el tono. Ron, sin embargo, claramente no había entendido en absoluto lo que Harry quería decir. Decidieron hablar con él en los próximos días, antes de que empezara a perder el control. ¿Qué te parece, una broma o una palabra? Primero hablemos un poco, quizás por una vez realmente preste atención. HMPH. Fred dejó escapar un gemido mientras se frotaba la cabeza, y al levantar la vista vio al profesor Moody mirándolo con un gruñido. Mira por dónde vas, muchacho, gruñó el hombre mientras se alejaba furioso. ¿Estás bien?, preguntó George mientras levantaba a su hermano del suelo. Sí, estoy bien. Es un viejo malhumorado, ¿verdad? Los dos comenzaron a alejarse cuando de repente Fred olió su ropa. Oye, ¿hueles eso? George se inclinó hacia adelante y sintió que su nariz se arrugaba con disgusto. Él sostenía su petaca, probablemente solo whisky de fuego. No, el whisky de fuego es más fuerte y picante. Esto es repugnante. Los dos miraron hacia atrás antes de mirarse el uno al otro, sonrisas idénticas se extendieron por sus rostros. Bueno, señor Grey, creo que algo sospechoso está sucediendo con nuestro viejo profesor. Señor Forge, estoy totalmente de acuerdo. Quizás deberíamos interesarnos más en él. Creo que esa es la manera correcta de proceder. Capítulo 22. Un lindo día al aire libre. A la mañana siguiente la mayor parte de la escuela ya estaba lista para el fin de semana, el grupo estaba emocionado de visitar Hogsmeade y ver a Sirius y Remus, quienes habían decidido visitar a su persona favorita y tratar de avergonzarlo. Sin embargo, los dos se sorprendieron cuando la corriente de carruajes entró en los límites de la ciudad y varios individuos salieron luciendo bastante molestos por los brillantes trajes de rayas naranjas y rosas que vestían. No solo eso, sino que una cascada de burbujas estallaba de sus bocas mientras hablaban. ¿Qué opinan?, dijo una voz descarada, y los adultos se giraron para ver a Harry caminando tranquilamente hacia ellos, seguido por los demás. Sirius lo abrazó y finalmente retrocedió para entregárselo a Remus, mirando de nuevo a los coloridos estudiantes.
Quiero decir, me encanta, pero ¿por qué? Los gemelos decidieron que las bocanadas necesitaban una pequeña venganza por todo el dolor que me causaron. Al parecer, el jabón durará unas 3 horas, por todo lo malo que dijeron de Daphne y de mí. Daphne y yo, corrigió Remus distraídamente mientras recorrió con la mirada a los estudiantes, evitando así que pusieran los ojos en blanco. Ingenioso, ingerido. Por lo que dijeron los gemelos. Sí, y a veces desde el momento en que salen de Hogwarts, así que los profesores ni siquiera pueden reprenderlos por hacer bromas en los pasillos. Bastante brillante. Da igual. Lo hicimos mejor, dijo Sirius, todavía un poco molesto con los gemelos, pero al ver la alegría en el rostro de su ahijado, que tanto se parecía al de su padre, el hombre mayor se deshizo de su irritación, decidido a disfrutar del día. Muchos observaron a su grupo mientras paseaban por el pueblo, haciendo bromas y poniéndose al día unos con otros. ¿Convertiste el rancho en una escuela mugle? Preguntó Neville con incredulidad mientras miraba al desconcertado Sirius. Sí, pensé que empezaría a considerar invertir, y hoy en día hay tantos mugles que quieren montar a caballo que está dando sus frutos. ¿Y eso enojaría a tu madre? Supuso Harry. Claro que no valdría la pena hacer otra cosa, dijo Sirius con una sonrisa maliciosa mientras se pulía las uñas. Deberías escuchar sus ideas sobre el castillo. Quiere crear una experiencia embrujada para la gente. Remus puso los ojos en blanco, aunque la curva de sus labios sugería que él también estaba de acuerdo. Para entonces, ya estaban en plena calle principal y habían entrado en tomos y pergaminos. Harry y Neville seguían buscando registros antiguos de torneos de duelo y los hechizos utilizados para distraer y defenderse de los oponentes. Tracey y Daphne examinaban las runas más oscuras y lo cerca que estaban de ser ilegales, y Theo ojeaba alegremente pruebas y torneos con Remus mirando por encima del hombro mientras discutían sobre el uso de acertijos, mientras Sirius iba de grupo en grupo exigiendo ir a Homeduques. Pronto los echaron después de que una pelea entre los adultos sobre qué bromas eran las mejores, resultara en que 2 estanterías se volcaran. Salieron de la tienda riendo y, por desgracia, Neville terminó chocando directamente contra una pequeña Ravenclaw rubia, que se tambaleó ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Oh, lo siento mucho. No te preocupes, a veces la gente no se da cuenta de lo obvio. Sus grandes ojos azules plateados miraban al grupo y su voz suave y cadenciosa resultaba hipnótica. Harry dio un paso adelante con una mano extendida. Señorita Lovegor, creo. Soy Harry Potter. Quiero agradecerle los maravillosos artículos que usted y su padre han escrito sobre mi padrino. Una sonrisa se dibujó en el rostro de la chica mientras le estrechaba la mano. Llámame Luna y fue un placer. Siempre supe que Grim era el protector, no el atacante. Lo más difícil fue convencer a mi padre de que no eras miembro de las hermanas extrañas y que desayunabas lágrimas de unicornio, dijo sin rodeos mientras miraba directamente a Sirius, quien tenía una expresión de desconcierto. Por suerte, Remus la recordaba del año pasado y decidió intervenir. Sí, no es tan extraño, aunque sí bastante raro y sin duda un protector, aunque me pregunto cómo lo sabes. Profesor Lupin, es maravilloso volver a verla. Extrañaba sus clases. Eran increíblemente informativas e inclusivas. Había un deleite evidente en el tono de la chica y a Harry le cayó aún mejor de inmediato. Oh, ya no soy profesor, Luna, llámame Remus si quieres. ¿Acaso no sigues difundiendo conocimiento ahora? Preguntó la pequeña rubia con seriedad. Bueno, supongo, de alguna manera sí. Una sonrisa radiante se apoderó del rostro de Luna y ella asintió felizmente. Entonces eres profesor. Oh, me gusta, dijo Sirius con una sonrisa mientras su amigo luchaba por responder. Harry accedió e iba a preguntarle a Luna si quería unirse a ellos cuando su expresión se desvaneció de repente. Solo sintió asombro al oír su voz, ligera y etérea. El Grim y el lobo siempre protegerán al cervatillo. Son vigilados, confiados y amados por el Lilium y el príncipe del bosque. La oscuridad intentará llevárselo, pero ha sido marcado por la muerte y cuidado por el amor de Gaia. Hará falta la debilidad de los 4 para quebrantarlo. Tan rápido como sucedió, los ojos de Luna volvieron a enfocarse y su voz volvió a ser más humana, aunque aún con un aire de hada. Bueno, fue un placer conocerlos, pero la librería cierra pronto y necesito encontrar más información sobre el ejército de heliópatas que Fudge está creando. Y dicho esto, entró corriendo en la tienda que acababan de dejar, dejando al grupo en un silencio estupefacto. Bueno, esa es Luna, dijo Neville, divertido y confundido. ¿Alguien sabe qué quiso decir?
¿Sí es cierto? Preguntó Theo. Creo recordar que mi madre me dijo que los Lovegood tenían sangre de vidente, dijo Daphne, dándose golpecitos en la barbilla con un dedo mientras intentaba recordar. Remus se aclaró la garganta, con los ojos sospechosamente brillantes. Creo que es bastante obvio quiénes son el Grim y el Lobo. El príncipe del bosque es comúnmente conocido como Ciervo y el Lilium es la constelación estelar Lily, que daría lugar al cervatillo, Harry. En cuanto a la segunda parte, la oscuridad debe ser Voldemort. Y Harry quedó marcado por la maldición asesina, la muerte, y el amor de Gea, bueno, la madre tierra, el amor de madre. Sirius respondió cuando su amigo se fue apagando y miró hacia el grupo. Y los cuatro, bueno, mírense. Así que nuestras debilidades pueden ser la perdición de Harry. Qué agradable conversación ligera para un sábado por la mañana. Dijo Neville, levantando las manos. Al menos no nos aburrimos, dijo Tracey alegremente, haciendo que los demás la miraran fijamente. Vamos, miren, no tiene sentido preocuparse por algo cuando todavía tenemos mucho más de qué hablar. Si Lovegood nos acaba de dar una profecía, ya nos preocuparemos más tarde. Mi madre una vez fue a ver a un vidente y le dijeron que una bestia de luna y pelaje la dejaría marcada. Al mes siguiente, mi abuelo trajo a casa un cachorro blanco y 2 días después le mordió a mi madre en el dedo, y aún tiene la cicatriz. Tracey tiene razón. Tenemos muchas otras cosas en marcha. Vamos a resolverlas una por una, ¿de acuerdo? Y puede que oscurezca y Harry se pierda. Además, creo que Sirius tiene razón, gracias. ¿Esperar sobre qué? Creo que es hora de que vayamos a Honeyduques. Oh, qué excelente idea. Adelante, señorita Davis. Los dos se tomaron del brazo y se dirigieron de inmediato a través de la calle abarrotada, que se bifurcó abruptamente para dejarlos pasar. Aunque la noticia de la inocencia de Sirius ya era de dominio público, muchos aún le temían o, al menos, desconfiaban del hombre que solo conocían como un psicópata asesino en masa. Por lo tanto, con gran diversión, el habitualmente abarrotado Honeyduques se encontró mucho más vacío de lo que jamás hubiera imaginado en un fin de semana estudiantil. Sin embargo, no importó, ya que alguien más parecía inclinado a comprar todos los productos. Bolitas de canela, qué ricas. Gusanos de goma, necesitamos un montón. Son mis favoritas. Paletas de sangre, extra para Remus, por supuesto. Chocachocs, chicos. No, están buenísimos aquí. ¡Ay, los bombones explosivos! ¿Te acuerdas de cuando se los regalamos a la señora Norris, Mooni? Anillos de melocotón y paletas ácidas. Eran los favoritos de tu mamá. Diablillos de pimienta, geniales. Pensé que ya no los hacían. Ya tenemos un armario entero dedicado a dulces mugles y mágicos, dijo Remus con un largo suspiro de sufrimiento. Él come, normalmente, ¿verdad, Mooni? Te lo prometo. Con otro suspiro, el hombre se dirigió hacia su amigo. Si me disculpas, necesito asegurarme de que no gaste toda su herencia aquí. Al final todos lograron irse, con Sirius todavía protestando mientras luchaba contra el brazo de Mooni para que lo dejaran entrar nuevamente. ¿Pero qué pasa con las moscas del dulce? Nos estamos quedando sin ellas. Tenemos 4 paquetes sin abrir, gruñó Mooni. ¿Y los copos de nieve? ¿Y las judías Berties? Preguntó Canuto, mirando con recelo al lunático mientras apretaba la bolsita de dulces contra su pecho como si se las fueran a arrancar. Te prometo que tenemos suficiente de todo, Paps. ¿Varitas de chocolate incluidas? Preguntó Sirius con picardía. Remus palideció al pensar en su preciada montaña de chocolate, que se había deteriorado con especial rapidez durante la prueba. Sirius aplaudió para sus adentros mientras rodeaba rápidamente a su amigo para agarrar el mango de Honeyduque. Será mejor que consigamos más para estar seguros. Sí, por si acaso. O sea, ¿y si hay una emergencia? ¿Y si Harry hace algo aún más peligroso? ¿Y si haces una estupidez? ¿Y si? Sí, tienes razón, Pats, se necesita más chocolate. Dijo el hombre lobo, asintiendo enérgicamente y siguiendo a su amigo adentro. Fueron necesarios los esfuerzos combinados de los 5 para finalmente arrastrar a los 2 y finalmente caminar hasta algunas de las otras tiendas que los adolescentes realmente querían ver. El grupo pasó un poco más de tiempo poniéndose al día con la investigación de los estudiantes, así como con la eliminación de un determinado Slytherin de la escuela, y Remus y Sirius aplaudieron cuando explicaron cómo lo habían hecho despedir. Bueno, parece que has estado muy ocupado.
Mientras se acomodaban en la colina con vistas al pueblo, Madame Rosmerta corrió rápidamente a abrazar a Remus y Sirius, les preparó una pequeña bolsa y los acompañó fuera del bullicioso pub. No tienes ni idea, lunático. Pero ha estado bien. De hecho, hemos podido comportarnos como adolescentes un rato, ¿sabes? Dijo Harry mientras Daphne se sentaba entre sus piernas y se apoyaba en su pecho, feliz. ¡Qué mala eres! Dejándonos a nosotros todas las cosas aburridas de adultos. No nos quiere, lunático. Dijo Sirius con cara de disgusto mientras se dejaba caer dramáticamente en el césped. Fuiste tú quien quiso contarle todo. Y fuiste tú quien dijo que no tenía por qué saberlo todo. Bueno, fuiste tú quien dijo que necesitaba aprender la responsabilidad. Bueno, fuiste tú quien dijo que se merece actuar como un niño. Por supuesto que no deberíamos haberle dicho nada y haber optado por el primer plan de encerrarlo en un lugar seguro. Cierto. Era un buen plan. Sí, pero entonces no habría conocido a su maravillosa señorita. Ah, es cierto. ¿Y quiénes somos nosotros para detener el curso del romance? Bueno, ¿qué pasa? Preguntó Harry mientras abrazaba a una Daphne que reía. Los hombres intercambiaron una mirada antes de inclinarse hacia adelante con seriedad, los demás también dejaron de comer huesos de pollo y sándwiches cuando el tono de la conversación bajó. Hay muchos rumores en el ministerio, Harry. Rumores sobre Voldemort, sobre ti y sobre este torneo. Rumores que podrían ser ciertos o como los que dicen que Fudge tiene sexo con trolls. Preguntó Theo sin rodeos. Ante las miradas de sorpresa, explicó a la defensiva. Era un artículo en el Quisquilloso. Remus meneó la cabeza con una sonrisa antes de ponerse serio nuevamente. No, son rumores reales. Lo que pasó en el Mundial y el sueño que tuviste, ¿qué sueño? Intervino Theo bruscamente. Harry suspiró, mirando por la colina hacia el pueblo antes de sostener la mirada preocupada y oscura de Theo con la suya. He estado soñando con Voldemort y Colagusano. Solo 3, pero me duele la cicatriz y con todo lo del Mundial, decidí que necesitaba contárselo a alguien. ¿Y por qué nos enteramos de esto ahora? Preguntó Tracey un poco enfadada. Daphne inmediatamente se enderezó cuando sintió que Harry se tensaba. No es nada personal, chicos, pero cuando Harry lo mencionó por primera vez, casi lo ignoramos también. No era nada que realmente debiera considerarse. No se lo ocultábamos a propósito, pero bueno, hemos estado un poco ocupados. Theo y Tracey se miraron antes de asentir en señal de reconocimiento. Bueno, ¿qué son los sueños? Preguntó Theo. El primero fue al final del verano, antes de Hogwarts. Estaba en una casa destartalada, y había un anciano subiendo sigilosamente las escaleras y enfrentándose a Voldemort. Había otro hombre allí, además de Colagusano. Acabaron matando al anciano y entonces me desperté. ¿Y el segundo? Volaba hacia una casa en la colina. Voldemort estaba crucificando a Colagusano. Dijo que el error de Colagusano no lo había arruinado todo. El tercero fue más bien una sensación, una imagen vaga en realidad. ¿Y ya está? Ya veo por qué no querías decírnoslo, dijo Tracey, un poco molesta. Sí, no hay mucho que decir. Me dolía la cicatriz después de cada sueño y me ha estado picando todo el año, pero no ha pasado nada más. Pero ahora sé que hay rumores en el ministerio, ¿de qué tipo? Dijo Harry, mirando a su padrino en busca de ayuda. La gente ha estado comentando cosas sin importancia, Pronxlet. Personas que han desaparecido. Otras que han mantenido conversaciones en voz baja. Tú te has involucrado en algo y nadie sabe cómo. Ni siquiera el ministro es tan estúpido como para pensar que has hecho trampa después de que se filtrara la noticia de tu juramento. Lo que Padfoot está tratando de decir es que, al igual que la última vez, están sucediendo cosas inusuales. Y aunque tal vez no estén relacionadas en absoluto, creemos que es una buena idea hablar con alguien que pueda estar más informado. Creo que deberíamos al menos considerar hablar con el ministerio. Sirius levantó la mano ante la protesta de Harry. Sé que no te caen muy bien ahora mismo, pero tienen a ciertas personas que podrían arrojar algo de luz. Los inefables, por ejemplo, serían nuestra mejor opción para que nos tomaran en serio, y siempre consideran la posibilidad de visiones, sueños y cosas así. Probablemente haya algo más que deba mencionar, dijo Harry, incómodo con tanta atención, pero sabiendo que era necesario decirlo todo. Durante mis clases de oclumancia, encontré esta cosa en mi campo mental. No puedo describirla, así que tengan paciencia, está atascada, y cada vez que me acerco siento miedo y maldad.
Solo puedo decir que es así, una mancha. Pero lo que pasa es que estoy bastante seguro de que no es mía. ¿Qué quieres decir? Preguntó Remus suavemente. No, me siento como yo. Es la forma más precisa de describirlo. Quizás sea algo del pasado que has dejado fuera y encerrado, dijo Theo. Hay muchas cosas en mi mente que ya no me definen del todo, pero eso es desde el ritual y ha cambiado mucho desde entonces. Esa es la cuestión, esto no se parece a algo que yo pudiera haber tenido o hecho algo al respecto. Entonces se lo comentamos a los inefables. ¿O vamos a un legeremante profesional?, se preguntó Tracey en voz alta. La siguiente hora se pasó discutiendo los pros y contras de ir a los inefables y quién debería hacerlo, etc. Al final se decidió que Sirius, o más bien Lord Black, iría en nombre de su ahijado, que había estado teniendo sueños realistas, y estarían encantados de que alguien lo visitara para examinar los sueños y pudieran sacar a relucir esta mancha mientras estaban allí. Sabes que para que el inefable visite a Harry, tendrás que pedirle permiso a Dumbledore, y no me imagino que lo permita sin conocer más detalles, comentó Remus como una reflexión. Bueno, quizás sería más fácil sacarlo a escondidas al ministerio entonces. De todas formas, apenas asistes a clases y a comer, podríamos sacarte en cuanto respondan, llevarte allí y luego volver enseguida, declaró Tracey. Ustedes saben que, como heredero de Sirius, él realmente puede sacarlos de apuros por cualquier cosa. ¿Puedo? Preguntó Sirius, luciendo muy sorprendido por la declaración de Neville. Sí, puedes. Un jefe de casa puede sacar a su heredero prácticamente por cualquier motivo, siempre que sea un asunto de la casa. Mi abuela ha hablado de que empiece a asistir a algunas sesiones el año que viene, y también entra en eso. Dumbledore no puede hacer nada al respecto. Mon y Padfoot compartieron miradas traviesas casi idénticas antes de suavizar sus rostros e intentar adoptar un aire de inocencia. Bueno, tendremos que darle un buen uso, ¿no crees, señor Mahoney? Así lo haremos, señor Canuto. De hecho, creo que debe ser lo más fuerte posible. ¡Qué buena idea! Pero lo consideraremos después de esto. Creo que los pequeños quieren hablar más sobre el regreso del viejo Voldy, dijo Sirius, asintiendo con la cabeza hacia Tracey, quien había sacado una carta de su bolsillo. Mi padre me ha enviado información sobre pociones de renacimiento y cómo prepararlas. Requieren sangre familiar, lágrimas de fénix, sangre de unicornio generosa y un montón de cosas más. Mi tía, por otro lado, ha dicho que todo está en este país, pero aunque muchos tienen una o incluso dos, nadie parece tener las tres cosas que se pueden traer. Además, el proceso es increíblemente largo, dura 6 meses y debe incluir el cambio entre invierno, primavera y verano. Si se trata del solsticio de verano, la poción puede causar una reacción aún más positiva. Las notas de mi padre incluyen que lo que regrese estará en las mejores condiciones, en lugar de uno deficiente. Bueno, eso no está bien, dijo Theo casi distraídamente mientras observaba el pueblo. ¿Por qué? Preguntó Harry, completamente despistado. Pensó que cualquier cosa para recuperar a Voldemort sería mala, pero por cómo lo dijo Theo, significaba que algo más estaba en marcha. Theo se volvió hacia el grupo y se encogió de hombros despreocupadamente. Bueno, para empezar, significará que, si esto es lo que está sucediendo, podría regresar con todo su poder, porque este año la tercera prueba se llevará a cabo el 24 de junio, el solsticio de verano. Hubo silencio mientras todos avanzaban antes de que Tracey les resumiera el proceso con bastante claridad. Bueno, mierda. Pasó un poco de tiempo antes de que Sirius tomara nuevamente el control de la conversación. Bueno, le enviaré una carta a los inefables esta noche y les pediré una cita de emergencia. Almohadillas, no es una cita con el dentista. Bueno, ¿qué más me recomiendas? Pasamos por Gringotts, ellos sabrán a qué tipo de personas contactar sin que tengamos que preocuparnos por el equipo al que pertenecen. A eso se destinará mi herencia, a los malditos duendes, gruñó Sirius con buen humor. ¿Para qué más les estás pagando? Preguntó Harry. Bueno, además de los servicios habituales, también les pido que limpien algunas de mis otras propiedades que tienen cosas oscuras dentro y alrededor de ellas. ¿Cosas oscuras? Preguntó Tracey sonriendo. Sí, cosas, es un término muy técnico. En fin, lo que hacen es mantener a Dumbles ocupado y. Bueno, ¿qué has hecho, Canuto? Preguntó Harry con un gruñido. Está bien, no te enojes. Les he pedido que vigilen a los Dursley por nosotros. ¿Eso es todo? Dijo Harry con sospecha. Bueno, eso, y ayudarnos con un poco de venganza.
¿Sabes qué? Ni siquiera quiero saberlo, anunció Harry sacudiendo la cabeza. Una sabia decisión, joven Padawan. Sigamos adelante, dijo Remus apresuradamente. Tenemos a los goblins enfrascados en un montón de trámites legales relacionados con el testamento. Estamos intentando presentar todos los cargos y denuncias posibles contra el director antes de llevarlo a juicio. Ahora bien, esa idea me gustaría escucharla más a fondo.